Luis, ¿Qué tal? ¿estamos de nuevo aquí? Aquí estamos de nuevo, en el gabinete. En el gabinete. En el laboratorio. Vamos a decir por tercera vez, aunque los televidentes y oyentes lo van a escuchar por segunda vez. Y es porque, bueno, yo lo explico todo y ahora ya empezamos la entrevista y la charla de Filosofandos, porque hemos grabado un episodio ya y la intención era hablar de esto que tenemos aquí, que es el Mutus Liber. De hecho, la intro del siguiente episodio que escucharéis es preguntando si tienes el Mutus Liber. ¿Y sabéis de lo que no hemos hablado? Del Mutus Liber. O sea, tener en cuenta que el programa que vamos a hacer ahora seguramente toquemos el tema del Mutus Liber y responderemos también a las preguntas que nos habéis enviado, que no han sido muchas, pero que en el programa anterior tampoco hemos tocado porque, como siempre, nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Bueno, suele pasar. Esa Cuando algo no está preparado y surge natural, pues bueno, te lleva donde el destino te lleva. Esa es la idea del programa. Entonces estamos aquí por tercera vez en tu gabinete. ¿Cómo le llamas? ¿Tu gabinete? Mi gabinete hermético, porque es un lugar de estudio y de trabajo. Correcto. ¿no? Y también mi laboratorio, pero en el sentido de labor y oratorio, porque si ves aquí verás que no solo hay matraces y en fin, y material de laboratorio, sencillito por supuesto, sino que también hay un altar, porque es un lugar también hecho, para hoy, orar y pedir, ¿no? Hoy sí que he hecho las fotografías que dije que haría en el primer programa y que no lo hicimos tampoco, entonces seguramente a lo largo de la charla, cuando se vaya dando, pues yo las iré colocando para que la gente que lo esté viendo también lo pueda disfrutar y ver qué tienen aquí igual, qué tienes escondido aquí dentro. Bueno, ya ves, ¿no lo ves? Pequeña colección, pues de embudos, que ya sé que es una tontería, o de morteritos, ¿no? De vidrio, de madera, metálicos, ¿no? El altar, por supuesto. La mayor parte del altar son regalos, que cuando he ido a hacer conferencias me han ido regalando, ¿no? Y cada uno de estos objetos que hay ahí, pues tiene para mí un significado, ¿no? Verás que hay, pues desde, no sé, puede estar la cruz egipcia, como, en fin, como una cruz, como Jesucristo, como la Virgen, como Paramahansa Yogananda, ¿no? Los maestros. O sea que no es una cosa que me defina como, me defino algo más, pues universalista en este sentido, ¿no? De respeto a las tradiciones que considero verdaderas, ¿no? Y ella aquí, pues bueno, desde los potes que recojo muchas veces de las mermeladas, porque también me sirven, ¿no? Hasta, yo qué sé, lo que puedes ver ahí, crisoles, matraces, en fin, los hornos, el horno grande, libros. Verás que aquí hay una parte de mi biblioteca. Tengo otra parte, pues... Calientabiberones, que eso me gusta mucho. Los calientabiberones, que son unos hornos fantásticos porque están preparados para los bebés y por tanto tienen que ser muy, muy, muy pulcros, ¿no? No se puede quemar el bebé o hacerse daño, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo es muy sencillo, aunque para mí la verdad que tiene, pues, mucho valor, ¿no? Forma parte de... Y sobre todo los regalos, ¿no? Puedes ver aquí búhos, por ejemplo, ¿no? Con un reloj, pues que me regalaron, ¿no? Los búhos significan, pues, la sabiduría, ¿no? Pues siempre están con los ojos abiertos, ven por la noche, no quieren problemas, son prudentes, si ven que hay un problema se marchan, ¿no? O sea, son símbolo de sabiduría, de quietud, porque siempre están quietos, ¿no? De observación, fíjate que son unos observadores extraordinarios, ¿no? Entonces, claro, para los antiguos, todos estas formas de vida de estos animales, ¿no? Tenían ese significado, ¿no? Sobre todo de sabiduría, como de meditación, porque están con la mirada fija, ¿no? En fin, vuelan también, claro, que eso les da un aire espiritual. En fin, todo lo que ves aquí, pues de alguna manera tiene un significado, ¿no? O sea, es todo símbolos. Todos símbolos. Vamos a hablar del Mutus Liber, si te parece, porque es que si no, ya estoy viendo también el bastón. Que del bastón tenemos que hablar, si no en otro episodio, pero intentaremos que sea en este. El báculo, Monfero. Se llama, exacto, tiene su nombre, tiene Monfero, ¿no? Luego lo enseñamos, pero sí que me gustaría al menos que unas trazas de este libro que nos preside hoy la mesa, que además está apoyado por las Moradas Filosofales, libro del que hablaremos en el siguiente programa, ya hacemos el spoiler que ya lo sabemos. ¿Qué es este libro? Bueno, ¿Tienes el Mutus Liber? Que es la pregunta que te hago. Esta es la pregunta que me hiciste y creo que me fui por los cerros de Úbeda. Exacto. Y al final, claro, y ya te dije, ¿no? Te dije, ojalá tuviera yo un Mutus Liber, ¿no? Claro, yo tengo copias del Mutus Liber. Pero
Yo conocí el Mutus Liber por ese libro que has enseñado antes, ¿no? De los grandes libros misteriosos, ¿no? Creo que lo tengo aquí. Del Guy, no sé qué, o Guy, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Porque hace mucho tiempo que lo tengo. Guy ¿no? Betzel. Vale, pues... Lo vamos a enseñar, a ver si se ve bien. Este libro, pues que trata sobre, como dice el título, grandes libros misteriosos, habla de uno en concreto que es el Mutus Liber, ¿no? Y entonces empieza con el párrafo que tú leíste, ¿no? Que escucharemos en el siguiente programa. Y entonces, claro, ¿dónde busqué yo el Mutus Liber? Lo encontré, un original. ¿Y dónde encontré el original? Hace ya muchos años de esto. Entonces creo que estaba en una biblioteca creo que era en la Universidad Complutense, no recuerdo exactamente en qué universidad estaba ese libro, o igual me equivoco, igual lo recogí en la Biblioteca Nacional, porque es que allí en la universidad también había uno, ¿no? Y me puse en contacto, ahora no recuerdo, es que hace muchos años de esto, quizá fue la Biblioteca Nacional, y entonces por poco dinero me pasaron fotocopias, ¿no? Me pasaron fotocopias. Yo las recuerdo colgadas esas aquí. ¿Tú las viste? Y creo que tengo las fotos, y las encuentro, las publicaré también, porque las tenías aquí coronando. Las 15 láminas, en su momento, cuando trabajaba con el Rocío, cada vez que bajaba al laboratorio las miraba, ¿no? Y según los procesos de trabajo que estaba haciendo, pues iba mirando detenidamente esas láminas. Que en los Misterios nos miran le dedicamos 2 programas, por lo menos, uno completo y creo que unos 40 minutos de otro a este libro. Pues bueno, pues tuve la ocasión de tener las copias de un original. Y además con derechos, porque como había pagado, con derechos de poder utilizar esas imágenes sin ningún tipo de problema de derechos de autor, ¿no? Porque me había cedido con el pago. La Biblioteca Nacional creo que fue la Biblioteca Nacional, no recuerdo si fue la Biblioteca Nacional o una universidad, quien me pasó las fotocopias, ¿no? Y me pasó fotocopias y un CD que tengo que tener por ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empecé a tener, claro, no el original, pero sí una copia del original, ¿no? Claro. Y bueno, pues lo estudié lo que pude. No había muchos comentarios de autores sobre el Mutus Liber, pero sí que existía el comentario al Mutus Liber de Eugène Canceliet, que es este que tienes aquí, ¿no? Que seguramente está enfocando la cámara, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, empezamos a trabajar Te tapa un momento, pero el Mutus Liber, pues mediante los consejos que daba Eugène Canceliet, que fue el discípulo de Fulcanelli, pero bueno, también estaba mis propias opiniones personales, y algún comentario de otro autor. Se hicieron varios intentos de explicar un poco este Mutus Liber, ¿no? El nombre está claro, lo dice el libro mudo, La verdad es que mudo del todo no es, porque tiene 4 palabras. Pero, bien, la mayor parte evidentemente son dibujos, ¿no? Claro. Entonces lo que había que intentar... Mostraremos imágenes, o sea, ahora yo lo he enseñado en pantalla, pero mostraremos, si te parece, esas láminas, aunque sea para que la gente las vea y se haga preguntas. Aunque ya digo que tenemos 2 programas amplios, pero seguramente si tú lo escuchases ahora, esos programas igual cambiaban. No creas, el sistema es el mismo. O sea, el sistema, puede cambiar, ¿no?, los procesos de la recogida del rocío, porque, claro, aquí en el libro aparecen la pareja de alquimistas con unos lienzos que ponen sobre el césped, ¿no? Y ya se ve que hay una época determinada en la cual se tiene que hacer ese proceso, ¿no?, de la recogida, que es en la estación de la primavera, ¿no? Aries, Tauro, Géminis, y luego en las noches de luna llena. Esto se ve bien, se ve y se simboliza una radiación específica, ¿no? La luz polarizada de la luna, algo tendrá. Es decir, los antiguos siempre hablaban de una energía universal, una fuerza universal, que es la que utiliza el creador para sostener la materia, en definitiva, y que es necesaria para la elaboración de la piedra filosofal o para la elaboración incluso de medicinas, claro, ¿no? Porque no solamente se recogía en la antigüedad el rocío para hacer la piedra filosofal o la alquimista, sino que se utilizaba en Espagiria, se utilizaba las tradiciones, determinadas tradiciones en los Pirineos, franceses y catalanes, hablaban de que en la noche de San Juan se tenía que recoger plantas medicinales, se tenía que recoger rocío, O sea, en fin, ya de alguna manera ellos utilizaban el rocío y las plantas medicinales, ¿no? O sea, sabían que el rocío tenía unas propiedades
concretas cuando se recogía en esas fechas, ¿no? Y efectivamente, pues cuando trabajas con rocío ves que eso no es normal, o sea, luego si quieres hacemos una prueba, te pongo rocío en las manos y me dices qué sientes, ¿no? O sea, lo siente todo el mundo, ¿no? Sí. Ves que las manos se ponen grasas y que después la piel se queda muy fina. Bueno, esto yo creo que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Sí. Lo bueno es experimentarlo, ¿no? Por ti mismo, que esto es así. Y bien, y nada, pues que la frase típica que hablamos muchas veces de la alquimia, ¿no? Pasar de la potencia al acto. Exacto. Pues claro, tú puedes ver imágenes y te quedas ahí, o puedes empezar a trabajar, ¿no? Yo utilicé el sistema de los lienzos y no me funcionó, porque para que los lienzos se empapen hace falta una gran cantidad de rocío, ¿eh? Claro. Seguramente en los Pirineos... Entiendo que lo que haces con ese lienzo es tumbarlo en algún sitio, ponerlo a la intemperie para que, sí, encima para que alcance el rocío y eso se empape y de alguna manera lo como una bayeta, ¿no? Cuando lo... Igual. Es decir, se pone el rocío, el lienzo o la sábana de algodón y se pone encima del césped, pones unas piedras para que no se las lleve el viento y eso se tiene que empapar de rocío, claro, ¿no? Tanto el rocío que reciben las plantas, en fin, como el rocío que cae del cielo y otro rocío secreto que viene de debajo de la tierra, ¿no? Bien, esto por ejemplo en la zona de Camprodón, que antes comiendo hablábamos, en Camprodón en septiembre, octubre, cae una cantidad de rocío espectacular, claro. Cosa que no sucede aquí, ¿no? Y entonces sí que puedes empapar esto bien, ¿no? Y entonces estrujas, ¿no? Pero bueno, mis inicios fueron con algodón en las manos, es decir, porque no había manera, yo no sabía cómo yo fracasaba con los lienzos, ¿no? Entonces me iba lo hacía en el jardín de casa, que no funcionaba, estaba muy cerca del mar, estamos a 3 kilómetros del mar, yo pensaba, digo, no será la zona donde estoy, claro. Me fui a la montaña, 20 kilómetros, me busqué un prado precioso donde había pues plantas destinadas a la comida de los animales, ¿no? Y había tréboles, había todo tipo de plantas que utilizan los payeses, ¿no? Los campesinos para dar de comer al ganado, ¿no? Y allí fracasé con los lienzos. Un día pensé, bueno, el algodón empapa mucho, ¿no? Le ponemos el agua oxigenada y joder, se pone el algodón. Claro. Y entonces me inventé me envolví todas las piernas, ¿no? De las rodillas para abajo, porque las plantas crecían, ¿eh? O sea, se ponen algunas, hasta llegan a mi altura, yo mido 1,80 m, o sea, cuando yo llegaba a principios de mayo, las plantas eran cortitas, pero a finales de mayo las plantas eran muy, muy largas, ¿no? Claro. Se crecían bastante. Entonces digo, bueno, me voy a poner algodones en las piernas, de las rodillas a lo que es el pie. Cogía unas redes, ¿no? Y yo pensaba, digo, hombre, pues yo iré caminando por allí y le iré robando a las plantas el rocío, ¿no? Y bueno, lo que pasó es que, bueno, todo el algodón se iba repartiendo por las plantas y yo no recogía nada, ¿no? Claro. Y esa misma noche, bueno, aprendí varias cosas. Primero, que los árabes llamaban al rocío perlas de la aurora. Perlas de la aurora. Aurora, ¿no? El inicio del día y tal, ¿no? La hora del oro, ¿no? La hora del sol, cuando van a nacer y tal. Entonces, veía, por ejemplo, a luz de la luna llena, cómo se reflejaba en las gotas de rocío. Y claro, aquello todo era un espectáculo, ver aquello, ¿sabes? Cómo la luz de la luna se reflejaba en las gotas de rocío. Esa fue una experiencia muy interesante. Otra experiencia interesante fue que, pues bueno, durante, veces... Y bastantes veces iba solo y tenía que enfrentarme a la oscuridad de la noche, a los sonidos, claro. Que yo no sabía si había un bicho que pasaba por allí, si era un jabalí. Entonces tenía que superar también ese rato que estaba allí, ¿no? Entonces aprendí pues diferentes cosas. Aprendí cómo las gotas de rocío se comportaban como el mercurio cuando rueda. Es decir, rueda como una pelota, ¿sabes? Normalmente las gotas de agua suelen dejar una rebaba, una babita, ¿no? Las gotas de agua o de lluvia, pero el rocío, por eso algunos lo llamaban mercurio. Entonces entendí por qué le llamaban mercurio, porque si tú tienes una bolita pequeña de mercurio, verás que se mueve y no deja ningún resto. Y las gotas de mercurio
se juntan, se unen, ¿no? Se unen y se mueven sin dejar rastro, ¿no? Sí. Y esto, claro, esto me lo enseñó mi padre, porque esa noche fui con mi padre, y mi padre de alquimia no tenía ni idea, ¿no? Entonces me dijo, Luis, mira, parece mercurio. Y digo, ¿y cómo me dice esto mi padre, no? Y es verdad, cuando hacíamos rodar por una hoja una gota de rocío, pues se comportaba como una pelota, claro, como hace, ¿no? O sea, fue un aprendizaje, bueno, desde estar solo, como te decía, a meditar allí, a los fracasos, ¿sabes? Pero el día este que me puse en las piernas el algodón, pues y vi ese fracaso y vi todas las plantas, todo el camino que había hecho, todo lleno de algodón, ¿no? Además, claro, como las plantas pues igual medían medio metro, dependía de la luna llena, porque estoy hablando de años, ¿no? Cada año pues, la luna llena podía caerte a principios de mayo, como podía caerte a finales de mayo. A principios de mayo igual teníamos plantas de 1 palmo, 2 palmos de altura, pero a finales de mayo algunas sobrepasaban mi altura. Entonces, claro, si estaban a medio metro, todo por donde yo pasaba, quedaba chafado. Claro. ¿Sabes? Pero es que yo iba al día siguiente y no había resto. Ya sabía. Todas las plantas habían levantado buscando la luz del sol. Era increíble. Digo, ¿cómo puede ser que las plantas se vuelvan a levantar, no? No veas los surcos que dejaba yo a veces. Y ahí... Luego algunos lo verían como círculos. De las cosechas, aquello. Un ovni aquí o algo. Pero qué malo, porque de todo desordenado. Un ovni de eso, sí, exacto. Y la verdad es que, bueno, era divertido. Y sobre todo, esa noche que fracasé, viendo el fracaso de todos los restos de algodón en las plantas, en todos esos surcos que yo había dejado, y me quedé pensando, me miré las manos, tenía las manos mojadas de rocío. Uh-huh. Y entonces me vino esa frase, ¿no? Famosa, ¿no? Mis manos, mi capital. Y dije, no, el algodón funciona, mis manos se mojan. Y entonces, bueno, pues me dio por acariciar las plantas y llevarme el algodón, el rocío, las gotas de rocío de las plantas, pero con la mano. Uh-huh. Entonces me di cuenta de que costaba que el algodón se impregnara, pero cuando el algodón se impregnaba, el rocío era imán de sí mismo. Claro. ¿Entiendes? Se iba llamando a sí mismo. Y entonces iba yo al cubo y ordeñaba. Yo lo llamaba ordeñar, porque era coger los algodones, apretar, Bueno, eso te lo he visto yo con la fregona. Exacto. Fregar literalmente el campo. Claro, porque luego los procesos van mejorando, ¿no? Luego pasé de los algodones, eso ya me lo enseñaron, ¿no? Yavir en Granada, ¿no? Que era un gran espajerista y alquimista. Ellos fregaban, ¿no? Entonces cogían la fregona, una fregona lo mismo, de algodón, de lana, se limpiaba bien la fregona, se dejaba con agua de lluvia 2-3 días para que no hubiera ningún tipo de resto en lo que es la fregona. A partir de aquí, pues bueno, yo aprendí con ellos en Sierra Nevada, en las faldas de Sierra Nevada, allí íbamos. Y recuerdo, pues una noche éramos 6 o 7, empezamos a fregar el prado y habíamos recogido más de 30 litros. Ya, sí, es curioso de ver, O sea, esto lo he visto y es curioso de ver, porque claro, literalmente estáis fregando fregando el césped, ¿no? Prado, o sea, Luego hay otros sistemas que fui descubriendo, como por ejemplo, pues poner botellas de agua congelada y le pones un plato de sopera, un plato sopero, ¿no? De sopa. Entonces, como el frío atrae al rocío, ¿sabes? Pues nada, hasta mientras haya frío en la botella, el rocío irá a la botella, resbalará y caerá en el plato. O sea, cuanto más platos tengas con botellas, pues más rocío recogerás. Luego, gracias a un alquimista, ingeniero, me diseñó un dispositivo que yo llamé Rociator. Hice 2 dispositivos, Rociator 1, Rociator 2, ¿no? Que su funcionamiento básicamente era unos tubos de vidrio unidos a través de manguera, ¿no? Con bridas, entonces hice un circuito y con varios tubos. Esto lo recuerdo yo. ¿Lo recuerdas? Aquí, ¿verdad? Sí, claro. Aquí en la parte alta del laboratorio, ¿verdad? Sí, en el jardín de casa. Sí, que lo recuerdo. Sí. Entonces se pone un congelador y dentro un depósito en el congelador,
enfrías el agua, le puedes poner un anticongelante porque el agua congela a 0 grados. Claro. Primero lo intenté con agua de mar y claro, el agua de mar congela, no a 0 grados, necesita más, no sé ahora exactamente cuántos, ¿no? Pero bueno, igual puedes tener agua de mar a, yo que sé, a 8 o 10 grados bajo cero, Claro. en formato líquido, ¿entiendes? Pero claro, eso se comía todo lo que era las bridas, lo oxidaba enseguida, ¿no? Entonces se podía hacer con anticongelante, ¿sabes? Y lo importante era pasar agua tremendamente fría por los tubos, ¿eh? Los tubos estaban puestos en una carcasa, ¿no? Donde tenía 25 tubos, ¿eh? O sea, 5 pisos de 5 tubos, ¿no? Entonces, claro, pasaba por el circuito y entraba el agua, ¿no? Por dentro de los tubos y regresaba al congelador, ¿sabes? Entonces, con esto, a una distancia del sistema, estaba a unos 5 metros del congelador. De todas maneras, no había ninguna campana electromagnética ni nada, claro, que afectara a lo que era el circuito, el recorrido de lo que era el agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los tubos se enfriaban muchísimo y, claro, empezaban a captar, como los vídeos de los coches, claro, cuando hay rocío, ¿no? Empezaban a captar el rocío y debajo de esa construcción pues había tenía unas bandejas grandes y por el propio peso del agua iba cayendo y iba goteando, ¿no? A veces me gustaba echarle un meneo al aparato, ¿no? Porque entonces hacía como lluvia, ¿no? Claro. Y se caía, ¿no? Entonces, claro, ya no había que madrugar, yo podía estar en mi casa, o sea, en la cama durmiendo, me levantaba temprano porque el rocío se recoge justo ya en la aurora, no se puede recoger cuando le dé el sol porque la fuerza universal que proviene de la fuente de luz se marcha, según dicen los antiguos, entonces había que tener cuidado de que antes de que le diera el sol tenías que coger el rocío y preservarlo, ¿no? Entonces, claro, sistemas al final para recoger rocío, pues mira, ahora me ha venido pues en mente quizá uno que voy a practicar porque ahora mismo no estoy muy en condiciones para volver a montar todo este sistema que funcionó y saqué mucho rocío con eso. No sé si tienes alguna imagen. Sí, pues si sí, la hay tienes, imágenes, intentármela pasar, que la pondríamos durante... de las conferencias se ve el sistema. Ah, mira, en Lógica, Física y Ética, ¿sí? ¿Recuerdas que vinieron aquí a grabar? Ah, pues creo que lo podremos mirar de enlazar o le robaré algún frame y además enlazamos su... Ahí verás el aparato y verás cómo algo así caen toda el agua de rocío, ¿no? Pero ahora estoy buscando incluso un sistema más práctico que bueno, mira, lo voy a revelar, ¿no? Porque está basado en una de las imágenes que tiempo atrás vi y no sé si este año o el año próximo lo voy a poner en práctica, pero mira, ¿ves ese destilador que tienes ahí grande, el de 4 litros? Vamos a intentar. Que es este de ahí, ¿ves? Girar el pico. La cámara. Tiene una boca ancha, ¿lo ves? Es lo que es el balón superior con el pico. Pues estoy pensando en hacer algo mucho más práctico, ¿sabes? Es decir, calentar el aire para que el aire, voy a poner unas camisas de hielo, ¿sabes? Para que el aire caliente toque y lo que es en el pico pondré frío. Y la cuestión es que la combinación de calor que yo ponga dentro del vidrio también atraiga al rocío de fuera y el frío que va a haber en el receptor, en el balón receptor, recoja el rocío. No sé si me explico. Sí. O sea, voy a enchufar calor, voy a hacer calor, voy a que ese calor en contacto con el frío se convierta en agua, ¿sabes? Y a partir de aquí, como el frío atrae al rocío, todo ese vapor que haya dentro de ese balón y ese tubo frío y el balón receptor frío atrapará la humedad. Simplemente, fíjate, el sistema ya está. Otro sistema que me ha surgido en la mente basándome en una idea que vi también en una imagen, ¿no? No sé si funcionará o no, pero por física tiene que funcionar. O sea, está claro. Me vais a perdonar los ruidos porque estoy intentando colocar bien la cámara, ¿eh? Ahora te veo bien, ya está. Entonces, no sé, veremos a ver, porque, bueno, el tiempo libre que yo tengo ahora, desgraciadamente, es escaso, hay que montarlo, pero es muy sencillo, tampoco es que sea muy complicado, ¿no? Pero hay que ponerse, y la verdad, entonces ya no es necesario ni poner lienzos, ni poner un congelador gastando prácticamente energía, cuando se podría hacer, por ejemplo, con una vela grande, ¿sabes? Que la vela caliente el aire
durante toda la noche y ese contraste calor-frío, ¿sabes? Es como cuando tú te duchas y entonces con agua caliente el vapor toca la pared interior donde tú estás duchando, claro, pero si te vas detrás también tienes el agua, que es el contraste de calor, que la humedad se atrapa en el calor, claro. ¿no? O sea, hay varios sistemas de coger rocío, bien con frío, bien con calor, ¿no? Bueno, es una cosa que pondremos en práctica. Habrá que verlo. Yo te pregunto, has dejado caer una de las cosas, que es... bueno, aquí te voy a hacer una pregunta con dos cabezas, por decirlo así. La primera, ¿por qué el rocío? ¿Por qué este agua? ¿Por qué...? ¿Qué hay en eso que te interese tanto? Lo que puedas contar, evidentemente. No, está escrito. Y la otra es, ¿solo hay esta forma? O sea, a través del rocío, de llegar a la piedra filosofal, ¿o existe otros métodos que también nos lleven a esta piedra, si es que existe? Bueno, ¿por qué el rocío? Bueno, porque dicen que... Los antiguos alquimistas dicen que existe una fuerza universal. En algunas tradiciones se llama prana, para que la gente se sitúe, vale, que quizá es más conocida, ¿no? Los alquimistas la llaman spiritus mundi, pero se llama en otras tradiciones chi, ki, ruá. O sea, es algo que no es que sea típico de los alquimistas occidentales, no. Existe una fuerza universal, ¿no? Que lo mantiene todo. Y sobre todo, esta es un fuerza... poco... Claro, iba a decir el Dios que hemos hablado antes, el Dios que hablaremos en el capítulo siguiente, ¿no? Entiendo. Exacto, para ti sería un poco el Dios... Exacto. Vale. O sea, él, en el siguiente episodio entenderá. Él y su emanación, ¿no? O sea, claro, hay una... ¿Cómo poner un ejemplo, no? Cuando hablábamos de la Trinidad, ¿no? Que esto es dogma de fe, ¿eh? El Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo mismo. Sí. Y te decían de pequeño, eso es dogma de fe. Uno y trino, sí, uno y trino. Bueno, ¿qué dogma de fe? O sea, ¿cómo va a ser? Yo pensaba, ¿no? Claro. Entonces me acuerdo yo que no sé si iba a hacer la comunión o no sé qué y pregunté, digo, ¿pero cómo puede ser tres cosas una, no? Y dice, no, eso es dogma de fe, o sea, créelo, punto, y ya está, no hay nada más que hablar. Bueno, no, es que Dios es triuno. O sea, Dios, el Padre, sí, la propia emanación del Padre es el Padre. ¿Vale? Y la emanación del Padre, que es el Padre, se convierte en materia, que también es lo mismo. Que sería su hijo, por decirlo así. Que es su hijo. ¿Vale? ¿Entiendes? Y el verbo se hizo carne. Sí. Al principio era el logos, Dios, ¿no? Sí. Él es verbo, de alguna manera, es acción, es toda esa energía que es él mismo. Es como, por ejemplo, el sol y lo que desprende. Forma parte del sol, es el mismo sol y desprende luz, desprende calor, ¿verdad? Bueno, pues imagínate que la luz se pudiera volver materia, que por cierto ya sabemos cómo hacerlo a nivel científico. Podemos convertir la luz en materia y eso es muy alquimista. Entonces, las tres cosas son una, ¿vale? ¿Valdría el Big Bang, por ejemplo? A nivel ya bestial, sí, universal, el Big Bang al final es el Big Bang, uno mismo crea todo y se crea a sí mismo, o sea... Es que o sea, esto y crea el tiempo, ya lo decían... sí. El Big Bang crea el tiempo, sí, antes claro, no hay tiempo. No se sabe lo que hay antes, bueno, ¿no? Se sabe, evidentemente. Pero imagínate que Dios decide expandirse, ¿no? Claro. Hoy dicen que el universo está en expansión, sí, ¿verdad? Sí. En aceleración, de hecho. Sí, aceleración, expansión, que cada vez se acelera más. Exacto. Los antiguos filósofos alquimistas te dirían, sí, pero llegará un momento en que esto se acabará y vuelve y tirará para atrás, como una goma, porque hay una serie de leyes que son universales. Y entonces, cuando tire para atrás y vaya para adelante, implosionará de nuevo y volverá otra vez otro Big Bang, ¿no? Esa es una teoría de ellos, que no tiene nada que ver. Es un pulso al final, puede ser un pulso, sí. Al final no tiene nada que ver, pero esto es exactamente una manera de pensar de los antiguos filósofos alquimistas o hermetistas, ¿no? Es decir, hay Dios decide manifestarse, Dios decide expandirse, Dios decide que Él mismo se expanda. Claro, pero aquí el problema quizás es que como humanos no entendemos a Dios y nosotros tendemos a humanizar esa figura haciendo pues el Dios a lo mejor de la religión, que al final parece que es un ser sentado en un trono, da igual la religión, me da igual cualquiera de ellos, cuando al final lo que para nosotros, para los humanos, Dios es una invención, algo que no entendemos. Claro, por eso tú estás hablando de un Dios que al final la ciencia lo puede llamar
energía, átomos, partículas, y que, pues, como tú bien dices, ki, prana, es algo que no entendemos. Bueno, y le damos la imagen que ¿pero nosotros... por qué? Porque lo humanizamos. Claro, no, es que humanizamos algo que no sabemos qué es. Lo humanizamos porque lo que no podemos ver o que no podemos saber o no podemos conocer, pues ¿cómo lo humanizamos? Lo humanizamos pues con un señor mayor con barba. Claro. Pero claro, es simbología, el señor mayor representa sabiduría y la barba, ¿qué significa también? Sí, también, ¿no? Sabiduría. Claro. Entonces, bueno, pues ¿cómo vamos a representar la sabiduría? Pues así. En otros tiempos a lo mejor sería Sofía, ¿no? Por ejemplo. La que se representaría como sabiduría, ¿no? Entonces, pero imagínate, existe esa explosión de algo, pero que la explosión misma es ese algo. Claro. Y que cuando ese algo se expande y se aleja de la misma fuente de la que nace, se espesa. Uh-huh. Y al espesarse crea la materia. ¿Vale? Claro. Es decir, la energía se espesa, crea la materia. Los antiguos te dicen, y lo sabían, ¿eh? Es curioso cómo podían saber estas cosas. O sea, los átomos del hielo Uh-huh. vibran a una velocidad del hielo, vibran a una velocidad menor que el agua en estado líquido. Uh-huh. ¿Vale? Y el agua en estado líquido tiene una vibración atómica menor que el agua en estado vapor. Claro. ¿Vale? Y entonces Ese es el tema, ellos decían, el mundo, el universo, tal y como está construido, funciona por vibración. Uh-huh. Cuanto menos vibración, más densidad. Cuanto más vibración, más sutilidad. Uh-huh. Vale. Las cosas que están muy evolucionadas, muy espiritualizadas, tienen una vibración muy rápida. Vale. O sea, como si los ángeles, si existieran, Claro. estarían a una velocidad vibracional extraordinaria. Ya. Entonces ellos hablan y te dicen, bueno, ahí por eso hay diferentes escalas, Uh-huh. o puede haber diferentes dimensiones, cada una de ellas dependiendo del nivel vibratorio, ¿no? O, por ejemplo, Pitágoras te decía, pues mira, hay niveles vibratorios de aquí a aquí, niveles vibratorios de aquí a aquí, nos vamos al mundo angélico, que el mundo vibratorio ya es muy superior, Uh-huh. ¿sabes? Y entonces tú conectas según tu estado vibratorio. Antes hablábamos de proyecciones astrales, ¿no? Sí, correcto. Entonces, alguien En el que siguiente- vibre en el de siguiente una programa. manera baja, Sí. solo podrá acceder a esos niveles vibracionales. Si la persona vibra a una velocidad, una vibración elevada, podrá acceder a planos de existencia mucho más sutiles y Pero, menos claro, densos. La pregunta que yo hago también aquí es, ¿qué es esa vibración? ¿Cómo se podría expresar en palabras lo que es esa vibración? Porque yo, que soy muy natural, bueno, no natural, sino muy literal, entiendo la vibración como un movimiento vibratorio propiamente. Al final sí que es verdad que las partículas y las, según que vibran, no giran así a través de, bueno, no quiero decir alguna barra basada, pero bueno, al final vibran. Es una vibración real. Pero cuando hablamos de la vibración espiritual, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, ¿qué pasa en nuestro interior, o en el más allá, o en el más acá, o en el... ¿Cómo lo podrías explicar, o cómo crees que podrías explicar a un profano como yo qué es la vibración? Claro, ¿cómo explicar que, primero, una de las leyes universales herméticas es que todo vibra? Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Todo A vibra. ver, si nos vamos a nivel molecular o a nivel partículas, están en vibración constante. Eso es una vibración real. Todo vibra. Claro. Y medible. Sabemos Sí. que todo vibra. Y todo es Y medible. cuando todo es polvo llegamos- de estrellas al final, o sea... Sí, y por cuando decirlo de alguna llegamos manera muy llana. al cero absoluto, ¿qué pasa? Nada, ¿no? Que deja de vibrar Sí. y se para. No somos capaces de llegar al cero absoluto. Somos capaces de llegar casi al cero absoluto, que no recuerdo ahora, me voy a equivocar. Sí, es 230 sí, grados sí. bajo cero. No Sí, sé, ¿vale? Creo que va por ahí, sí. Va por ahí los tiros. Sí. Pero sí sabemos que esto casi se para. Ujú. ¿Vale? Entonces, fíjate, una cuestión de frío, pues ¿qué pasa si vamos a calor? Pues que aumenta la vibración. Vale. Aumenta el fuego, ¿no? Eso es curioso porque los antiguos ya lo sabían, y te he hecho la comparativa con, Sí, el, sí, sí, con sí. el hielo, con Sí. el eso, ¿no?
Es decir, cuanto más sutiles somos, y ahí ya vamos en conceptos alquímicos, ¿no? Se le llama desdensificarse. ¿Vale? O sea, es decir, tú puedes desdensificarte. Yo, con mi capacidad actual, no. Ni Vale, siquiera muy sé bien. lo que es. O sea, Tú puedes sutilizarte como ellos utilizaban, en vez de No. desdensificarte, sutilizarte. ¿Qué pasa? yo no. ¿Qué pasa? Pues que tienes que convertirte en lo que los antiguos llamaban un alma despierta o una superinteligencia. ¿Vale? Si tú te conviertes en eso, y hay técnicas, sobre todo, pues, claro, es que la persona, hemos estado hablando antes, ¿no? Es decir... Después, en el programa de después. O en el programa de después. Sí, bueno, comprendo. pero sí, porque... De no echar perlas a los cerdos, ¿no? Imagino que... Exacto, no, hablábamos del concepto de cómo elevar la conciencia, ¿vale? ¿Cómo elevar la conciencia? Si elevas tu conciencia, tú te Esa sutilizas, vibración tú te desdensificas, tú te desapegas, tú te acercas al reino, vamos a llamarlo angelical. Sí, lo comprendo. ¿Vale? Amor. ¿Qué hace el amor? Aumentarte las vibraciones. Sí. ¿Vale? ¿Qué hace la compasión? Bueno, de ahí del amor también dice que se le llame corazón, cuando en realidad el corazón no es más que un músculo, pero... Porque, claro, pero notas esa vibración ¿dónde lo interior notas? en la zona del corazón. en la zona del corazón, lo notas. Claro. ¿Vale? Los egipcios, ¿qué ponían en los vasos canopos? Los órganos. Los órganos, Pero menos uno, el corazón. lo dejaban. Eh, ¿Por qué? Porque creían que ahí estaba el espíritu. Porque creían que ahí estaba el alma. El alma, sí, exacto. El espíritu, el alma. Sí, la no sé, el conciencia. K, como lo llamaban. La conciencia, el ki, ¿vale? el ki, ¿no? Algo así. No lo recuerdo ahora, Sí, pero- bueno, porque ahí estaba en realidad el ser, Claro, porque es que ellos el sentían ser humano, las la emociones. realidad del ser humano ¿vale? es que la siente aquí. Cuando El estamos dolor, afligidos, nos duele aquí. Exactamente. Y eso es lo que yo... Claro, me cuesta Exactamente. entenderlo. Alguien que soy, como digo, tan literal como yo, a mí me cuesta entender que un sentimiento que está aquí, porque no está en otro sitio que aquí, se transfiere aquí. O sea, tú notes un dolor en el pecho que no es físico, porque es que no te duele el pecho. Entendedme, ¿eh? O sea, al final es una sensación, es un sentimiento, y eso es lo que nos hace humanos, por otra parte, al final. Claro, a mí Pero, esto fíjate, es lo que me la- cuesta de entender como... Bueno, pero es así, una nos hace- persona que está espiritualizada, por ejemplo, los santos tienen un atractivo, dicen siempre, ¿no? No un atractivo físico, No, sino un que seguro que atractivo también, pero sí. de estar a gusto con esa persona. Sí. Se dice incluso que ha habido santos que cuando los han enterrado aparecía un olor a rosas ahí, aparecía el olor de santidad que le llaman. Exacto. El olor de santidad. Esos son hechos físicos, no es que sea un invento. Es Sí, decir, sí. eso ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí se supone que la persona que se desapega, que es muy amorosa, que es caritativa, pues, en fin, pues que se espiritualiza, se desapega, ¿vale? Y si se llena de amor, como dicen todas las tradiciones, ¿no? Hacía referencia también a esa frase sufí famosa, ¿no? Dice, el amor es la energía que mueve al universo entero, ¿no? Y curiosamente, lo que experimentan los que tienen un estado de supraconciencia o los que experimentan una ECM, resulta que lo que experimentan es una sensación de amor, una sensación de gozo, de dicha, de beatitud, que la palabra beatitud significa felicidad, pero en sentido espiritual. O sea, sería la felicidad física por un lado y la beatitud en el sentido espiritual, ¿sabes? Entonces, claro, pues cuando llegas a ese extremo, pues imagínate, ¿no? ¿Qué pasa? Que vibras más. Vibras más. Bueno, Luis, hemos tenido que hacer un pequeño corte. Pequeño break. Un pequeño corte técnico que no creo que se haya notado, pero bueno. Mira, es que te iba a hacer las preguntas que tengo aquí preparadas de algunos oyentes que han querido a bien preguntar cosas, pero tengo una duda que creo que a la gente también le gustará saber, y es lo que tengo aquí, aquí se ve en la imagen, pero ahora te lo voy a señalar bien a ti. Esa luz de ahí detrás, que me está iluminando a mí cual santo todo el rato, es una luz artificial. Sí, es decir, natural. no es una lámpara como la que tenemos aquí que nos está iluminando, es una luz artificial. ¿Qué es eso? Esto. Bueno, mira, Te lo verá aquí.
la luz de la luna proviene de la luz del sol, ¿no? Es, como todo el mundo sabe, es un reflejo de la luz del sol. Cuando llega la luz del sol reflejada en la luna, ya no es una luz caliente de entrada, es una luz fría y es una luz que se llama polarizada. En cierta ocasión me invitaron me querían vender una vivienda, y bueno, me enseñaron la vivienda y me llevaron abajo al garaje. Era de día y el garaje estaba en el sótano y oye, y era como si estuviera de día y no había ninguna bombilla, no había nada encendido. Evidentemente había bombillas, ¿no? Había fluorescentes, ¿no? Y dije, hombre, ¿cómo consigues esta luz? Dice, mediante unas claraboyas que están formadas pues por un material que hace que la luz vaya reflejándose y se traslade hacia el interior, claro, ¿no? Y bueno, el sistema yo ahora mismo no sé, pero yo que sé lo que tiene ahí ese sistema que hace que se refleje la luz, vaya chocando y reflejara ese garaje, ¿no? Esas claraboyas eran verticales. Y yo pregunté si sería posible conseguir una en forma de L, ¿vale? Para que claro, desde fuera... Permite un break, que ahora yo lo he dicho y la gente no lo sabrá. O sea, eso no es una ventana que dé, digamos, a la calle. No. No, estamos en un subterráneo, ¿sí? No daré más datos, pero estamos en un subterráneo sin ningún tipo de luz natural. Y como más referencia, aunque no se ve muy bien en el programa 1, sí que lo grabamos con esa luz únicamente. Voy a hacer así porque aquí la gente lo verá. Únicamente con esta luz y se ilumina como... Pero aquí no hay luz natural de ningún tipo y eso no es una ventana, es lo que quería decir. Esto es un subterráneo que está profundo, que tiene 1,90 m de altura más o menos, porque yo toco con la cabeza, justo. Y para entrar y salir directamente es como parir, porque hay que bajar y por un agujero muy pequeñito. O sea que lo quiero matizar porque, claro, visto así parece una ventana y la gente dirá, no pasa nada, es una ventana. No, está enfocado al exterior. Eso quiero decir, es una claraboya, no hay visión ahí. Digamos que esto está debajo de tierra. De hecho, intentaré, que no sé si he hecho alguna foto, pero luego haré alguna foto para que la gente vea superpuesto mientras hacemos esta explicación de qué es eso. Y ahora ya te dejo continuar. Sí, ya te digo, esto tiene forma de L, busca el exterior, recoge la luz del exterior y la traslada al interior. Pero, ¿qué es lo que me impactó a mí? Pues que estaba recogiendo la luz del sol y la estaba polarizando. De alguna manera. No tiene una función de iluminar propiamente, aunque tiene sí. Dos funciones. Eso quiere decir. Una es la de iluminar y la segunda es tener la luz de la luna todos los días. ¿Sabes? Porque es como si fuera una luna reflejando. Claro. Y entonces a partir de aquí pues hice también experiencias, ¿no? Por ejemplo, una semilla, buscar si con esta luz la semilla iba a progresar. Y efectivamente progresó, ¿eh? Es decir, se comporta como una luz, como la luz exterior. Como nosotros, los alquimistas, solemos trabajar con luz lunar también, de alguna manera lo que yo pretendía era tener la luz lunar cada día. Claro, a cualquier hora del día. Exacto, claro. Entonces aquí está lo que es la tapa, pero cuando a mí me interesa enfocarle bien, lo que hago es sacar la tapa y pongo el producto que quiero radiar ahí. ¿Y funciona? Ha funcionado con el tema de las semillas, ha funcionado destilando, es decir, he puesto rocío, experiencias, ¿no? O tierra de rocío, que es lo que buscamos los alquimistas, y esa tierra ha manifestado destilación a una temperatura ambiente. O sea, esa misma luz, en combinación con el propio fuego que la propia tierra del rocío tiene en su interior, no hace una ebullición, no, ni mucho menos, pero sí que ves como las gotas de agua suben, lo cual quiere decir que hay vapor, sube vapor. Entonces aquí ese vapor es traspasado por la luz que viene de arriba, como si fuera una luna. Entonces, de alguna manera, igual que te comentaba, que tenía o creé dispositivos para atrapar el rocío, sí. Y el rocío se recoge, pues ya sabes, ya lo he comentado muchas veces, ¿no? En la luna llena de primavera. Pues aquí tengo una luna artificial. Una luna llena, claro. Sí. Llena artificial.
¿sabes? Porque lo que está haciendo ese tubo es recoger la luz del sol y es fría. Tú pones la mano ahí dentro y tú no vas a notar calor, simplemente es la luz. Claro. O sea, lo que nos interesa son los fotones. Que por cierto, me quedé muy impactado. Está Luis con un tema de asma, por eso está un poco así. Sí, sí, bueno, es que me he pegado un hartón de reír antes con unas cosas y claro, ahora pues no sé qué le ha pasado a los pulmones, ¿no? El otro día leí un artículo muy interesante ¿Sí? y veremos hacia dónde nos va a llegar. Nosotros, a través de las resonancias magnéticas, ya podemos ver, yo no soy médico, no me refiero a nosotros en ese sentido, me refiero a que el ser humano ha conseguido. Está consiguiendo ver a través de resonancias magnéticas de alto nivel cómo depende de las emociones que nosotros tenemos o de la información que recibimos, se iluminan determinadas partes del cerebro. Eso lo sabemos todos. Vale. Pero lo que hemos descubierto hace poco, y te estoy hablando igual de menos de 2 años, es que hay zonas del cerebro, sabemos que el cerebro es como una continua corriente eléctrica entre neuronas, que hay conexiones interneurales que funcionan como la electricidad, y eso lo podemos ver, ¿no? Y comprobar en las resonancias. Pero lo que no sabíamos es que determinados puntos del cerebro generan luz. O sea, imagínate, como si tuvieras una bombilleta. No, hacen luz, crean luz. Crean luz. Y le han puesto el nombre de biofotones. ¿Biofotones? Vale. Fotones de luz, sí, pero bio de vida. Claro. ¿Vale? Y fíjate que están diciendo que a lo mejor estos biofotones, si supiéramos de alguna manera alimentarlos, podrían regenerar conexiones neuronales deterioradas. Vale. ¿Te imaginas que podamos regenerar, ¿no? Algo que se dice que la neurogénesis no existe, o bueno, eso hace unos años que se decía que no, que la neurogénesis, es decir, la creación de neuronas, sí, y hablo de las enfermedades neurodegenerativas que se producen porque se mueren las neuronas, sí, a una velocidad rapidísima, sí, pues te imaginas que sepamos de alguna manera alimentar o crear más biofotones, claro, para que estos biofotones participen en la posible regeneración de las conexiones neuronales. Esto sería increíble, ¿no? Y claro, todo esto lo relacionamos con los antiguos. La luz. La luz. La luz es donde... El secreto está en la luz. Un texto de principios del siglo XVII, de 1600 y pico, el Triunfo Hermético, o la Piedra Filosofal Victoriosa, es el título del libro, de un tal Limojón de Saint-Didier, sí, que hay que pensar que es un nombre ficticio, escribe: hay en la luz unas particulitas, sí, y viene a decir: dichoso el alquimista que las pueda atrapar. ¿Vale? Claro, particulitas. Newton, después, en el 1700, mira qué casualidad, que habla pues de las ondas, de las partículas, escribe un libro que se llama Óptica, y ahí empieza que si la luz es una onda, que si es una partícula, es de alguna manera el inicio. Newton, que era alquimista. Por supuesto, y de los buenos. Bueno, de hecho su gran trabajo tiene un nombre químico, ¿no? Bueno, él ahora no recuerdo el nombre, el apodo que utilizaba, el seudónimo, para escribir algún tratado de alquimia, pero él realmente explica cosas que realmente... Él trabajó con mercurio también, se sabe, porque hicieron unos análisis, no sé si en el pelo o en los dientes, y descubrieron que había mercurio, es decir, él había estado trabajando con mercurio metálico, que es muy peligroso. Pero el tío tenía una biblioteca de alquimia muy portentosa, se codeó con alquimistas de la época, y hay una frase suya muy célebre, que no es suya porque es copiada, ¿no? Pero él dijo: si he llegado donde estoy es porque he caminado a hombros de gigantes. Sí. Él dice, o sea, no está diciendo que sea él, no, dice, me han ayudado. Claro. ¿Y quiénes le ayudaron? Pues está claro que le ayudaron los científicos de la época, pues que eran los alquimistas. Grandes textos que tenía, tenía el texto de Limojón de Saint-Didier, tenía textos de Ireneo Filaleteo, en fin, lo más famoso de la época, y en el siglo XVII
perdón, 18, había buenos alquimistas y él se codeó con ellos y se escribía con ellos, ¿sabes? Entonces aprendió muchísimas cosas de esa herencia filosófica que recogieron esos antiguos alquimistas. Claro. Yo creo que la respuesta está, fíjate que te digo, en la luz. Yo me acuerdo que hace años, igual te hablo de 20 años, ¿no? Y cuando empezaba yo a recoger rocío del aire, ¿vale?, me surgió la frase: se puede acabar con la sed en el mundo. Sí, esto lo habías dicho, creo que de hecho lo dices en el primer programa, pero... Y fíjate que ya hay hasta autocaravanas, que he visto noticias en La Vanguardia, bueno, en la prensa, que tienen dispositivos para recoger el agua, esa humedad, ¿no? Esa humedad del aire, para que puedan disponer de agua, y que están descubriendo diferentes tipos de sistemas de trabajo, diferentes aparatos para poder, en esos lugares que no hay agua, recoger la humedad del aire, convertirla en agua. Claro. Y la pueden beber. O sea que en lugares secos, muy secos, resulta que están instalando aparatos de este tipo. El mío, el Rociator 1, Rociator 2, se podía construir seguramente de otra manera, a otro tipo de escalas, o otro tipo de sistemas que existen, claro, para recoger la humedad del aire, condensarla, convertirla en líquido y ya tienes agua. Claro. O sea, se puede acabar con la sed. Pero el agua, tristemente, es un negocio, igual que la energía y todo esto. Mientras sea un negocio... Bueno, pero parece que esas palabras de hace 20 años fueron proféticas, porque ya hay lugares muy secos donde están instalando aparatos destinados a recoger la humedad del aire. Claro. Para que un pueblo pueda tener, o una vivienda pueda tener, pues yo qué sé, pues 10, 15, 20, 30 litros de agua al día. Claro. No necesitan esos pueblos la cantidad de agua que necesitamos nosotros al día, porque igual no se duchan como nosotros, pero hombre, pero que puedan beber agua, exacto, que por lo menos tengan, que puedan cocinar, eso es lo básico, ¿no? Sí. Vamos a hacer una cosa, Luis, ¿te parece? Me voy a ir a las preguntas, que lo que te he dicho inicialmente, después de este corte. Vamos a ir a algunas preguntas porque me parecen interesantes y vamos a empezar precisamente por un chico que creo que conocemos bien, un tal Cristóbal Martínez, que creo que es historiador. Compañero de radio. Es historiador, ha hecho libros sobre San Jerónimo de la Murtra, que están bastante bien. Monasterio. Se le ve buen chaval. Yo creo que algún día podíamos hablar, hasta lo podíamos traer e invitar. Tienes que traerlo y tienes que hacer un Filosofán 2 con él, ¿no? Exacto, sí. Quedará muy bien. Seguro que cae también. Que se nos ha ido ahora el muchacho. Se nos ha ido, pobrecito. Andalucía se nos ha marchado. Sí. Por eso no grabamos con él, así pequeño secreto. Y bueno, está viviendo precisamente en Andalucía. Y él nos pregunta, tal cual lo vamos a leer, dice: me gustaría saber algo más de los alquimistas andalusíes, quiénes fueron, si lograron aparentemente la piedra filosofal y si Luis se ha basado en algunos de ellos para seguir avanzando en su cometido. Madre mía, el mundo de los andalusíes. ¿Cómo te conoce también, ¿Cómo te conoce, Cristóbal? Bueno, a ver, a grandes rasgos, para no extendernos mucho, la alquimia, ya la griega, bueno, la alquimia egipcia, seguro que ya en Mesopotamia ya existía, pasa a los egipcios, va a pasar a los griegos, y el mundo musulmán, en definitiva, hay dos centros fundamentales, que son Bagdad y luego Córdoba, y estamos hablando del siglo IX, siglo X. Son unos califas, son unos personajes muy ansiosos por el saber y la cultura. Y ya digo, básicamente en el mundo había dos centros, Bagdad y Córdoba, eran cosas impresionantes. Es decir, mientras París, Londres eran auténticos estercoleros que la gente tiraba las orinas por la ventana, Córdoba, Granada, el mundo andalusí eran, la limpieza, las abluciones que ellos llaman, ¿no? Era obligatorio pues lavarse, era obligatorio que hubiera como saunas, baños en los pueblos, y se tenía que costaba a precio muy bajo, era obligatorio que el precio fuera bajísimo y te tenían que suministrar toalla caliente incluso, o sea, imagínate. Y luego había canalizaciones de agua que se llevaban pues toda la porquería, eran ciudades limpias. Los hospitales, los Maristains que se llamaban, el funcionamiento del hospital de hoy está copiado literalmente de los Maristains del mundo musulmán. O sea, eran hospitales
con mucho aire, mucha ventana para que lugares elevados, mucha fuente. Sí, Las personas que consideran que estaban enfermos mentales los ponían cerca de las fuentes porque ellos consideraban que su mente era un caos y para que el caos se reconvirtiera en orden tenían que irse a la naturaleza a escuchar el agua fluir para que su cerebro se fuera poniendo en orden, es decir, utilizaban la naturaleza para eso. Los hospitales... Hablamos siglo 8, 7, estamos 7, hablando 8, 9, sobre todo 9, 10, 11. Vale. Estamos en el 9, 10, 11. También se sitúe que no estamos hablando de nada actual, sino de prácticamente eso. Estamos hablando de esos hospitales. El de Granada era muy famoso, por ejemplo, donde había la ficha del enfermo, donde se informaba del el médico que lo llevaba, lo que le estaba suministrando. Había un control del enfermo, había farmacia, donde el médico decía, denle estas plantas, no sé qué, se iban a la farmacia, había administración, había universidad, es decir, donde aprendían pues el arte de la medicina, en fin, era exactamente igual que un hospital de hoy en día, con sus habitaciones, con sus camas, su control, sus visitas, o sea, era como hoy en día es, ¿no? Claro, se desarrollan unas artes heredadas, ellos son grandes traductores, ¿vale? Y empiezan a traducir textos a punta pala, o sea, había califas que tenían textos de las ciencias de la época, de la filosofía de la época, de la medicina, de alquimia, bueno, que venían ya de los griegos. Ellos son grandes traductores. Y nos van a traer la alquimia. Claro. Van a coger los textos, los van a traducir al árabe, pero luego ya tenemos los textos. Luego van a haber otros traductores. Pongo, por ejemplo, pues la Escuela de Traductores de Toledo, que va a ser muy importante también. Pero gracias a estos musulmanes, nosotros conocemos a los grandes filósofos clásicos. Vale. Conocemos a grandes médicos, porque tradujeron textos de Galeno. O sea, es decir, hicieron unas grandes traducciones, desarrollaron la matemática, el álgebra, el número cero. El número cero, sí. O sea, fueron realmente la geometría, la medicina se desarrolló a niveles extraordinarios, niveles como elaborar de seda, incluso trabajar con la tela de araña para hacer suturas. O sea, tenían una técnica muy buena que se llamaba el GARP, que era para recomponer los huesos de sitio. Porque todavía hacen algunos curanderos que tienen esa facultad, ¿sabes? Es decir, el yeso para la rotura de huesos, operaciones para las cataratas. Claro que eso ya implicaba ya un instrumental. Una cierta microcirugía. Claro, ¿no? Meter ahí una aguja en el ojo, chupar para eliminar en fin, esa. Claro, fíjate, hay un texto que bueno, me comentó un día Yavir, ¿no? El maestro Yavir, ya fallecido, que el instrumental que utilizaba un oculista tenía que estar en una caja de oro y bronce, ¿vale? Y ahí dentro se tenía que poner el instrumental que se utilizaba, que tenía que ser o de oro o de plata, metales nobles, ¿vale? Y entonces se ponía agua de lluvia, que es como agua destilada. Para destilar, claro. Vale, entonces cerraban la tapa y tenían que dejarlo mínimo 2 días. Claro. El bronce y el oro, según parece, genera cierto voltaje. 2, 3 voltios, 4 voltios, 3 voltios, 2 voltios. Sí. ¿Qué estaba haciendo eso? Desinfectar. Claro. ¿Entiendes? O sea, estaba haciendo una electrolisis, ¿no? Algo similar a eso. Algo, sí, estaba haciendo una... Bueno, de hecho, esto tenía como una pila. La famosa pila de Bagdad, exacto, que no sé si es un mito o realidad, pero al menos... Pero bueno, podía generar cierta electricidad. Pues claro, parece ser que el bronce, el oro, en contacto con el agua, claro, genera también como una cierta electrificación del agua. Al electrificarse el agua, de alguna manera, se desinfectaba todo. Claro, no era como la medicina cristiana. Amputaciones. Bueno, claro, aquí lo que se pretendía siempre era evitar la amputación, todo era por fases. ¿Sabes? Entonces, ahora te voy a hacer una pregunta. Que a lo y mejor... entre ello, pues la alquimia. Claro, ahora volvemos aquí, pero tengo una curiosidad que a lo mejor no tiene que ver con la alquimia,
pero sí tiene que ver un poco también cómo somos como humanos. ¿Por qué esta religión o este avance tecnológico, llamémosle tecnológico-científico, se quedó ahí? Y digamos que estas religiones se han quedado, entre muchas comillas, como obsoletas. Como nosotros vemos ahora los andalusíes y decimos precisamente son modernos. Sin embargo, ahora vemos este tipo de religiones, incluyo la católica, o sea, me da igual unas que otras. Estas religiones se quedan como arcaicas, o nos da la sensación de que son arcaicas, de que han dado como involución, o sea, no parece que esta religión, pues con el velo de la mujer, tanto para unos como para otros, ¿qué ha pasado aquí? ¿Es nuestra forma de verlo, a lo mejor occidental, que no entendemos no, aquí lo que pasa es la que religión, o la católica, que también da lo que pasa que al vivir en esta zona, pues la religión no es tan influyente, aunque sí que lo es, pero no es tan influyente como a lo mejor en esas zonas, que precisamente es que hay países que literalmente se basan en la religión para las leyes del propio país. Entonces, y da la sensación de que todo eso que era tan avanzado, que lo era, que además nos llevaban seguramente años de ventaja a otras religiones, se ha quedado arcaico en todos los sentidos. Me da la sensación, o a lo mejor es se ha corrompido. Quedan restos. Tú puedes encontrar los sufíes, que son espiritualistas, son místicos, son musulmanes, ¿vale? Y hablo desde una perspectiva europea, donde yo vivo en un sitio que es primer mundo, entre muchas comillas, que yo no he viajado prácticamente nada, muchas de estas cosas se curan viajando. O sea, no quiero decir que no es racismo lo que estoy diciendo, sino la sensación que se tiene, generalizada. Obviamente ahora, como encima, viviendo aquí en España, hay un racismo creciente, hay una animadversión más hacia este tipo de religiones, más grande, pero ya no es eso, sino la sensación general que tiene la gente es que estas religiones se han quedado arcaicas, eso quería decir. Obviamente, seguramente, ya te dejo responder, Bueno, esto ¿por qué depende... esto parece, mira, todo parece que renace, se desarrolla, al final todo cae, ¿no? El imperio romano cayó, bueno, el imperio americano caerá, porque es la ley del ritmo, la ley de los ciclos, ¿no? Hay una época de esplendor en el mundo andalusí, que estamos hablando de ello, grandes personajes, matemáticos, médicos, alquimistas, en fin, yo qué sé, arquitectura, fíjate la Alhambra de Granada, es decir, es un esplendor, es una época de esplendor, de conocimiento. Venga a buscar libros, venga a traducir libros, colecciones de libros maravillosos, que luego llegan los cristianos y lo queman todo. O incluso a la inversa, ¿no? Pero claro, hay una época en que conviven las tres religiones, en muchos sitios. Por ejemplo, Toledo es un sitio de convergencia, pero parece que en Gerona también, ¿no? Sí. También pasó. Es decir, hay en Calatayud. En Calatayud hay muchos lugares donde se convivió en paz, con respeto a las tres religiones. Luego siempre viene el desorden, viene el caos, los amigos se pelean y a partir de aquí empieza la decadencia, ¿no? Los árabes, los califas habían llegado a enviar médicos a los reyes cristianos para sanarlos. Sí, claro. Hay un caso famoso, no sé si era un rey de Navarra, no recuerdo exactamente, que tenía un problema de obesidad, que no pasaba por las puertas, y el califa le envió su médico y lo sanó. Bueno, y parece ser que tratando en las papilas gustativas del rey, es decir, cogiendo con las papilas, qué asco me da comer esto, claro, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces esa obesidad... El Cid Campeador trabajaba para ellos. Bueno, también, o sea, hay... no sé cómo decirte, había algo comunión, que, ¿no? que luego pues se rompe y entonces a partir de aquí pues ahora hay que echar a los musulmanes, ¿no? Y entonces pues viene la reconquista y lo peor de todo, lo penoso de todo es que bueno, pues había que destruirlo todo, claro, ¿no? Los libros, la claro, cultura, está claro. ¿no? Como ¿cuál era, no? Cuando se conquistó Granada, que dicen que lloraba como una magdalena cuando vio que toda la biblioteca que tanto tiempo había tardado en construir y generaciones anteriores se quemaba, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede quemar el conocimiento? Es decir, tú puedes, no sé, echarme de tu casa si quieres, ¿no? Porque consideras que es tu casa, pero lo precioso, ¿no? No lo quemes. ¿Qué pasó en la Guerra Civil, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, que empezaron a quemar iglesias. Yo no voy a entrar en política, pero dentro de las iglesias había auténticas obras de arte. Claro. ¿Y qué tiene que ver el arte?
aunque Eso es. simbolice, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó en Irak, ¿no? Hace 4 Igual. días, ¿eh? Sí, que el museo poniéndole aquel de Bagdad bombas, y tal, ¿eh? sí, sí, sí. Poniendo bombas al patrimonio, ¿sabes? Bueno, ISIS, precisamente, hay ISIS, Estado Islámico, Sí, que sí. derrumbó, no recuerdo, también algo que era patrimonio. O sea, al Sí, final lo hacen patrimonios todos, de la O sea, humanidad. que es que esto no es una cuestión de católicos, musulmanes, no, es no, que no. el humano hace estas cosas. Tiene, tú ya lo has dicho, tiene un esplendor, el esplendor solis, ¿no? Llega ese esplendor Y la decadencia. y se cae. Vale. Y se vuelve a levantar. Y llega luego vendrá otro esplendor. Igual que nos pasó no sé si eran españoles, los Castilla también tuvo su esplendor y se cae. Y lo pisamos. O sea, el problema no es caerlo, es lo que tú dices. Dos se pelean, pero yo puedo respetar lo que tú has hecho. Al final es historia, al final es cultura, pero tengo que... Imagínate, pues no sé, la famosa biblioteca de Alejandría, ¿no? me cabría ahí. Quemada, y no sé si 2 o 3 veces, no recuerdo, Claro. ¿no? Pero La lo de que años- había la de- ahí, La de siglos que perdimos de... La de siglos que de perdimos, avance. cuando- Ya no de historia, de avance seguramente. pues no sé, me parece que fuera Eratóstenes, creo que era, ¿no? Porque mi memoria últimamente está un poco en caos, ¿no? Era el siglo III, si no recuerdo, no sé si era después o antes de Cristo, es igual, pero estamos, fíjate, Sí. hace miles de años, ¿no? Casi 2000 sí. años, ¿no? Con un palo, Sí. palo, Eratóstenes. Eratóstenes, Ya demostró ¿no? que la Tierra era esférica. que la Tierra... Y ahora volvemos a decir que la Tierra es plana. Bueno, estos son los Sí, pero- terraplanistas. Pero quiero decir, este es un ejemplo, pero que es como que siempre el ser humano tiene una Sí, pero- involución. O sea, Eratóstenes con un palo te demuestra Sí, pero que la fíjate Tierra es esférica. que el tío se va a un punto de Egipto, no recuerdo a dónde, igual era la propia Alejandría, no recuerdo, que Sí, luego- poniendo un palo a las 12 del mediodía del 21 de junio no reflejaba sombra, porque era totalmente estaba- vertical, Correcto. ¿vale? Y al año siguiente pone el palo a no sé cuántos estadios más allá, se llamaba estadios, Sí, sí, la habría unos distancia. kilómetros, Sí, ¿no? sí. Y entonces se dio cuenta que a las 12 del mediodía del 21 de junio había una sombrita. Y dice, a ver, ¿cuántos ángulos de sombra hay? Claro. ¿No? Y entonces a partir de aquí dices, si un año pues tiene 365 días y la sombra cada 10 días hace esto, pues yo sé que aquí se va a formar un círculo. La Tierra Claro. es redonda, pero es que encima el tío se atrevió a calcular la circunferencia Y y falló se por equivocó. poco, sí. Pero es que utilizó un palo. Por eso digo que cómo puede ser que un tío con un palo nos demuestre que la Tierra es esférica y a día de hoy con la mayor cantidad de información que hay en la historia de la humanidad, porque jamás ha habido tanta historia como ahora, todavía digamos que la Tierra es plana. ¿Con Bueno, qué función? ¿Con qué Vale, finalidad? y hay Porque al gente final... que se lo cree. No, sí, claro, no es que haya gente que lo diga, es que hay mucha gente que se lo cree Entonces, y que además y- no es que se lo crea, que te trata a ti. Primero te dice que eres tú el que tienes que demostrar que la Tierra es redonda, cuando tú estás diciendo una teoría que es plana, ¿no? Tú me tienes que demostrar que esa teoría es cierta. Dicho esto, yo aceptaré si es... A mí me da igual si es plana o redonda, es que tampoco le veo mucho sentido a la teoría de la Tierra plana, y ya me he ido yo a otras cosas, pero no le veo ningún sentido. Vale, es plana, ¿y qué? Bueno, Ah, es que te engañan. No, pero si es que te engañan con todo. Lo que menos te importa es que la Tierra sea esférica o redonda. Pero vale, aceptamos barco, es plana, ya está. ¿Qué? ya está. Bueno, el no, resto, pero hay muchas cosas. El yo lo sé. problema es que... Pero esa involución, cuanto más información hay en la historia de la humanidad, es que no ha habido jamás tal acceso a la información como los que estamos viviendo ahora. Y tanta porquería. Ese es el problema. Ese es el problema. Que cómo ¿Entiendes? nos estamos pisando. Ese es el problema. Es decir, quizá antes... Puede ser que les pasase lo mismo. Bueno, es que todo está sometido a la ley de los ciclos, entonces es así, o sea, es que siempre, históricamente, hemos tenido ascensos y decadencias, ¿no? Es como todo. Nosotros mismos Claro. nacemos, nos desarrollamos, maduramos y morimos, ¿verdad? Sí. Es decir, es un ciclo, eso es un ciclo natural. Hay 4 estaciones y van circulando, ¿verdad? Sí. Y eso se transfiere pues a todo lo que es la vida, ¿no? Las etapas de esplendor llegan, pero no pueden mantenerse durante X tiempo. La escuela estoica, por ejemplo, es una escuela de filosofía, la de los estoicos, ¿no? Sí, Marco sí. Aurelio, Séneca, estoy en con fin, hay ellos grandes, ahora. Zenón de Quitio, en fin, toda una serie de personajes. Es una escuela que duró 550 años, es decir, más de medio milenio, pero también acabó.
Sí. Y es la escuela más longeva de la historia en temas filosóficos, ¿no? Sí. Bien, y también se murió. Sí. Los árabes estuvieron aquí, no sé si 800 años, no sé, no recuerdo, ¿no? Lo que sea, 700, es igual. Sí. Estuvieron aquí, al final se acabó, ¿verdad? El problema es que parece que en el mundo siempre hay dos fuerzas, ¿no? Está la fuerza del conocimiento, que quiere pues ayudar a la gente a desarrollarse, pero luego está la fuerza de los contrarios, como que si no quisieran... Y fíjate en el mundo siempre aparecen estas dos fuerzas. Eso es verdad, y siempre hay alguien que te impondrá sus ideas. Y que las suyas son las correctas. Y las imponerlas. Sí. Y verás que, bueno, pues tienes Internet mismo, lo que estamos hablando, hay una cantidad de información benigna, saludable, que tú puedes acceder. Gracias a ella, pues he podido, pues las bibliotecas mundiales que han escaneado, digitalizado sus libros, los tienes al abasto gratuitamente, y tú puedes decir, jope, este libro de alquimia yo hace 20 años era impensable que pudiera tener una copia en mis manos, ¿verdad? Era impensable. Hoy en día es posible acceder a una cantidad de información real, verídica, sana, extraordinaria, pero al mismo tiempo, en el mismo equilibrio, puedes acceder a una cantidad de porquería y de mierda que lo que hace es destrozar al ser humano. ¿Vale? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo se permite? ¿No? Por ejemplo, hoy en día cada día los menores pues tienen sus móviles y no hay un filtro bueno para vetar determinados contenidos que no son buenos para su salud mental. No se le puede poner puertas al campo ya. Entonces, o sea, la única forma es cerrar el campo por completo. Bueno, pues hay que buscar una solución, porque si no habrá un sector... Eso no puede ser, claro. Es lo que tú dices, es decir, entonces llegará un día en que el ser humano tiene que inclinarse, cuando ya madure, cuando habrá que inclinarse y decir, bueno, ¿yo qué camino quiero? ¿Me interesa esto o me interesa esto? Pero es que con la evolución que llevamos ahora, lo que está evocándose es que se cierre Internet. Y la gente no es consciente. Pero eso va a pasar. Bueno, algún día... Yo no día... quiero que pase, porque entre otras cosas vivo de Internet. Pero la evolución es que algún día esto se va a desmadrar tanto, van a empezar a pasar cosas, y los políticos y los que mandan de verdad van a decir, ¿sabéis qué? Se acabó Internet. Como ha pasado en países que, pues yo qué sé, como Corea del Norte, que tienen un cierto intranet, pero no hay Internet, como se conocemos. Es un intranet controlado por el... Pues igual habrá que... No, está evocado a pasar. Las redes sociales van a desaparecer, eso te lo digo yo. Van a desaparecer porque están descontroladas en el momento que, aunque estén muy controladas en el sentido, al final lo que te controlan son los datos, quieren vender tus datos, tu información, no les interesa lo que hables tú en tu casa con Alexa, que sí, que Alexa te escucha, pero están evocadas a desaparecer porque hay una cantidad de basura, incluido yo, cuando publico, yo también soy parte de esa basura y de ese juego, que no interesa. Si yo hago una manifestación, convoco una manifestación, puede ser buena o no, y la gente responde, eso lo van a controlar. Si al final no paramos de meter basura, se va a convertir, es un estercolero, lo van a cerrar. Que nadie tenga dudas de que Internet en cierta manera va a desaparecer como lo conocemos hoy en día. Bueno, tan abierta quizás sí, esté más cerrada o más controlada. Seguro, y lo costará, porque esto no es un proceso que a lo mejor ni siquiera nosotros veamos, pero el Internet que conocemos hoy en día, que se les ha descontrolado, porque al final... En los años 90 había Internet y no era lo que había ahora. Esto es un descontrol total. Bien para mí, porque me da trabajo, pero es un descontrol. Esto no va a dejar los estados que pase. Bueno, mira TikTok, por ejemplo, como quieren barrarlo. ¿no? Bueno, en Estados Unidos llegará a lo mejor un día y lo cerrarán. Y no pasa nada. O mira cómo porque entre otras cosas pasa que las grandes corporaciones, como Netflix, al final son negocios, no son monjitas de la caridad, buscan dinero. Ahora pasa con Prime Video. Netflix te dice, mira, hasta ahora he costado 8 euritos. Está bien, es un buen precio. Mira qué producciones tan increíbles hago. Pero ¿sabes qué? Que ahora te lo voy a subir a 12. Y ahora a 15. Ah, ¿que quieres más barato? Te lo pongo a 5 con anuncios. Y tú estás viendo una peli y pum, te cascan 4 o 5 anuncios. Ya es un modelo de negocio que no es lo que era. Y, pues Internet, Prime Video, lo mismo, pagas una cuota anual y tienes acceso a vídeo, acceso a envíos gratuitos. Está bien, yo lo uso, me gusta, pero son grandes corporaciones que quieren dinero. Ahora que ha hecho Prime Video, que perdona, ¿sabes aquello que era gratis ver películas? Bueno, que pagas anual, no, te voy a meter anuncios. Si no los quieres ver, págame 1 eurito y pico y
Y entonces no pasa nada al mes. Ya es €1 y pico, €1 y pico. Al final son grandes corporaciones y todo esto se va a descontrolar. Porque, perdón, si algo habían logrado estas grandes corporaciones, y eso es verdad, es reducir enormemente la piratería. Al final yo veía películas pirata porque costaban un dineral, porque al final te costaba mucho encontrarlas, según que otras películas y tal. Aquí lo tenías todo, pues yo por €10 sí pago por ver un montón de cine y un montón de cosas. Pero si ahora me vas a clavar 15, 20, 30, 40 euros, la piratería vuelve a subir. Y la piratería es la excusa para cerrar servidores. Acuérdate de Megaupload, por ejemplo. El famoso Megaupload, el Kim.com, que era un tío que se pensaba intocable, vivía en Nueva Zelanda, el dueño de Megaupload, un personaje para darle de comer aparte, pero el tío se pensaba intocable. Pues lo metieron en la cárcel por no haber hecho nada él, entre muchas comillas. O sea, porque cometió muchos delitos, pero lo metieron en la cárcel porque la gente usaba su plataforma para subir cine. Entonces cerraron Megaupload y todos tus archivos se borraron. ¿Qué quiero decir? Ahora usamos la palabra Google como buscar en Internet. Google es una empresa, no es un servicio público. Google hace lo que le da la gana, te muestra los resultados. Yo soy SEO, yo sé lo que es intentar poner en primera posición y las trampas que hay que hacer para que mi página sea la primera cuando tú buscas algo. Eso son trampas que hay que hacer, trampas entre comillas, el trabajo que hay que hacer y tal. Un día Google dirá, ¿sabéis qué? Que ahora soy de pago. Y toda la información que hay en Google desaparecerá, porque Google no tiene nada. Google solo es un buscador. O sea, toda la información, pero Google nos roba. No sé si lo sabes. Y ya a lo mejor me he ido por los cerros de Úbeda, pero Google, cuando te muestra resultados de búsqueda, esos pedacitos de información que aparecen, los sustrae de las webs y te los pone ahí. Y la gente ya no entra en las webs, ya encuentra el resultado en ese pedacito. O sea, me está robando mi información, pero claro, yo tengo que conseguir ponerme ahí para que mi información sea la que mejor robe. Todas estas empresas tienen un clic, un botón, cierran Internet, y sí, está la dark web, o sea, es ponerle puertas al campo, pero ya para un usuario común, la web esta profunda no es fácil llegar. Para cualquier cosa, el día a día de un usuario que usa Facebook, cuando cierre Facebook le va a dar igual y va a seguir. Entonces, por eso quiero decir, y a lo mejor me he ido, ya digo, por los cerros de Úbeda, que el Internet que conocemos hoy, entre mil comillas, libre, eso va a desaparecer seguro. Y es por nuestra propia involución, por el mal uso que hemos hecho de él. Eso es lo que hacemos, ¿no? Tú puedes tener un cuchillo de cocina para trabajar o para matar, para matar, ¿no? Entonces es que el ser humano, desgraciadamente, es así. Y a lo mejor hay gente que está realmente ocupa altos cargos de poder y son auténticos psicópatas. Es que yo creo que hay que serlo un poco, ¿eh? Entonces, sin ningún tipo de desprecio hacia la psicopatía, que son personas magníficas, la mayoría, o sea, hay pocas que sean malas personas. Es un ejemplo de que, bueno, pues oye, el mundo, no sé, se ven cosas muy raras, ¿no? Y gente que tiene poder y hace cosas muy raras. Entonces dices, bueno, pues si esto es lo que me espera en el futuro, me explico. Es decir, claro, todos vamos a lo que es en definitiva los valores, ¿no? Los antiguos decían que si una sociedad no tenía valores, la sociedad estaba perdida. Yo creo que está perdida. Y se moría, o sea, así de claro, ¿eh? Una sociedad sin valores, yo creo que estamos viviendo la involución de nuestro... Entonces, de lo que sea, como se llame, capitalismo, como le queramos llamar, de nuestra época actual, yo creo que estamos viviendo la involución. Hay una frase típica también de antiguos filósofos que decían, para un verdadero filósofo, que lo que busca es el bien común. Estamos hablando ya de los estoicos, buscamos el bien común, la fraternidad, en fin, los valores en definitiva. Decían, no, mira, y hablaban de los políticos, ¿no? Que eran los que gobernaban de alguna manera los pueblos, ¿no? Decían, un político tenía que ser filósofo. Dice, pero ojo, decía, para un verdadero filósofo, 1 kilo de oro vale exactamente lo mismo que 1 kilo de arena. ¿Vale? Exacto. Hoy en día eso ni en pintura, eso es una locura. La política tendría que ser vocación y gratuita. O por lo menos tener un... No, yo no digo que... Decían, esto también lo leí, no me acuerdo quién lo decía, pero lo decía en referencia a que si tú no cobras, nosotros hemos hecho radio muchos años, sin ver un duro. En el momento que ha habido dinero, que no ha habido en nuestro caso, pero en el momento que pones el bill metal,
muchas amistades se pierden, muchos valores se pierden, porque si no hay dinero, nosotros hacíamos los misterios como nos daba la gana. Sí, había naturalidad y no había sí, negocio por medio. Obviamente tuvimos nuestras trifulcas internas, pero al final eran las trifulcas de un grupo de... Trifulcas. No, quiero decir, pues desapegos a lo mejor con compañeros que ya no tenemos ninguna relación, o que pues simplemente nuestra manera de ver el programa, la vida y todo esto, pues nos ha desapegado, pero nos ha desapegado porque éramos un grupo de amigos que, pues como pasa en todos los grupos de amigos. Ahora bien, si metemos el metal, cuidado, porque yo como director tengo que pagar, pero si pago tengo que exigir. Exigir entre comillas, bueno, quiero decir, y ya entiéndeme. En niveles de audiencia, porque claro, estás cobrando. Entonces, pero claro, si yo te pago, yo te digo de lo que tienes que hablar. Y si yo te digo de lo que tienes que hablar, yo tengo que controlar que vosotros habléis de lo que tenéis que hablar. Y ya, por ejemplo, ya entramos en un conflicto, porque yo no quiero, claro, el director dice que es el que me paga, que Luis, hombre, a mí esto de que hable de alquimia no me gusta, tenemos que echar a Luis del programa y yo tengo que decirle, Luis, a tomar viento, que me pagan. No. Bueno, claro, eso es un negocio. Claro, ¿no? Por eso quiero decir que cuando no se gana dinero con algo y se hace con pasión, muchas veces se entregan mal. Es verdad que luego desgasta y es verdad que a veces piensas, joder, es que con todo el trabajo no me llevo nada, pero yo sí me he llevado, los comentarios que decíamos antes. La satisfacción personal. Yo sí. A mí sí. El haber, no sé, participado en expandir conocimiento. Yo no cambio ni un punto, ni una coma. No. Ya nos hemos ido otra vez por ahí, pero yo lo decía el otro día, yo no soy el mismo Pablo que empezó aquel programa, pero es que ni de lejos soy la misma persona, o sea, tengo unas convicciones muy diferentes, porque lo bonito de ser persona es evolucionar y cambiar, y no pensar lo que piensa todo el mundo. Y si yo era súper conspiranoico en aquel momento, era muy tal, de hecho admiraba a JL de Mundo Desconocido, me gustaba muchísimo ese hombre, hasta el punto que lo entrevisté y disfruté mucho de la entrevista, y diré y mantendré que fue muy buen tío conmigo, muy amable y muy cordial. Yo ahora no entrevistaría jamás a JL, primero porque sé un poco lo que hay detrás, no de él, sino de lo que rodea su empresa y sus cosas y tal, pero aparte de eso, porque lo que cuenta a mí ya no me convence, me parecen mentiras, no pasa nada, o sea, me parece que lo que cuenta, además sigue enfrascado a lo mejor con el caso Humo, cuando se sabe que es mentira y cosas así. Y muchas veces me dicen, ¿pero por qué no borras el programa? No, porque ese programa yo lo hice y yo era ese día, en ese momento, estaba súper emocionado con su entrevista. ¿Cómo lo voy a borrar? ¿Cómo no voy a permitir? Bueno, que la gente lo escuche, que es verdad que a lo mejor lo que dice son burradas, pero es que yo era así entonces. Que vean la evolución de los misterios, de cómo entonces hablábamos así y cómo en nuestros últimos programas a lo mejor éramos más de historia, más de arte, más de alquimia. Hay una evolución. Yo no puedo borrar lo que fui. No puedo hacerlo. O sea, y me fue gratificante entrevistar al JL y me fue muy gratificante entrevistar a Posteguillo, entrevistarte a ti tantas veces. Bueno, y todos los que pasaron por el programa, realmente personajes realmente muy, muy interesantes. Claro, pero aparte de eso, no vimos un duro nunca. Es que de hecho, y contaré un secreto, intentamos hacer algunos negocios con medios... mirad lo que intentamos, que esto Luis sí que se acordará. Intentamos conseguir cenar gratis. Ese fue nuestro único... El objetivo era. Objetivo era, porque normalmente invitado que venía presencialmente al estudio, nosotros le invitábamos... O sea, de hecho los misterios nos costaron mucho dinero. O sea, nos costaba dinero, porque invitábamos a cenar, tal. Entonces pensamos, ostras, ¿y si promocionamos al restaurante donde vamos siempre? Oye, un quid pro quo, te hacemos publi, nos invitas a cenar y todos contentos. ¿Sabéis qué nos dijeron? Que no. ¿Y sabéis qué hicimos? Sí. Ese es el único intento real. Tuvimos alguna promoción de libros, hacíamos promoción de libros, pero me daban libros. Y esos me los quedé yo. Lo digo a la cara. Los quedé yo, que era el que editaba el audio. Pero no tuvimos pagos, y siempre creo que el día que hubiese entrado el dinero, pues quizá hubiera acabado, pues... se hubiese perdido. Sí. Porque claro... Bueno, nosotros en aquella época éramos tremendamente naturales, no veníamos con un guión de las preguntas que le vamos a hacer. Si venían para presentar su libro, les dejábamos hablar de su libro. Claro. Siempre se desarrollaba la conversación a través de forma natural, ahora, de forma natural. La pregunta surge por el comentario que hace el entrevistado. Y entonces siempre fuimos así. Entonces, la verdad es que antes hablábamos, ¿te acuerdas? Parecía una especie de tabla redonda, como un grupo una Agora, ¿no? Una Agora de Lux, gente, lo que dijimos en Son Invictus, el Agora Lux.
Era dejarle hablar y una serie de personas haciéndole preguntas y que él se expandiera, Claro. se sintiera a gusto. No íbamos a pinchar, no íbamos a Claro. simplemente aprender y a que él de alguna manera Incluso se mostrara como a es. discernir cuál de esos invitados era interesante para que volviese o cuál solo estaba intentando venderte un libro, que detectamos algunas veces eso y decir, bueno, pues este ya ni vuelve y no pasa nada, o sea. Pero fue una etapa que, bueno, la tenemos como con mucho cariño, porque Sí, claro. la verdad es que también la gente con las audiencias respondió. Sí, yo, mira, y por lo que me estás diciendo, antes te lo enseñaba está y yo respondiendo. yo sigo alucinando que tenemos una media de 10.000 escuchas al mes, entre más o menos iVoox y YouTube, que es lo que más controlo, porque sé que estamos en Podimo y Spotify, y esos me dan un poco igual. De YouTube ganamos 6 euros al mes, ese es el máximo dinero que he generado. Y además, el problema de... Yo me gusta contarlo todo, el problema de YouTube es que no te permite música con copyright. No. Y Los Misterios, si algo tenía, era todo lleno de música con copyright. O sea, la intro era de una película, Alpha de Vangelis, el final era Magic Flick, de no sé qué. Están todos los vídeos silenciados, capados, con cortes y tal, porque te lo permite hacer YouTube, pero pierde la esencia. O sea, es que al final no hacíamos nada por ese dinero. Entonces, lo que sí que nos llevamos es el aprendizaje. Sí. Y el ver, Y, ostras, bueno, y sorpresas. personas que no sabías que eran tan buenas, eran muy buenas, personas que creían muy buenas no eran tan buenas, o sea, no de nosotros, sino de invitados y Bueno, tal. y yo ahora, bueno, voy a enlazar pues en esas audiencias, ¿no? Porque hay una pregunta que me parece que formula uno de los Sí, que nos hemos vuelto a ir por ahí a pasear. Sí, pero bueno, viene al Perfecto. pelo con esto, porque estamos hablando de índices Sí. de audiencia, y entonces, claro, no quieres- recuerdo cómo se llama. Mira, lo tengo aquí. No recuerdo su nombre. Mira, es Daniel García Breña. Vale, Si Daniel. quieres, os leo la pregunta o te leo la Sí, pregunta. léela, pero vamos Bueno, a ir por ahí. Hace un comentario para que sepáis un poco también de qué va. Daniel nos dice: hola, he leído La Egrégora Alquímica con Basilius. Esta compilación es un trabajo invaluable y agradezco a Efesus, donde sea que se encuentre. Sin embargo, tuve la sensación de que terminó abruptamente. Se acaba presentando la recolección de ciertas sales. Quisiera saber qué sucedió después de eso, la disolución metálica tal vez. Ahora estoy disfrutando de Alquimia tras la piedra filosofal, libro de Luis Silva que promocionamos poco, se ha dicho también, es que es verdad, tienes un libro, ni lo decimos, es que Porque es que soy un desastre, somos un desastre. no, es que tampoco me importa, ¿entiendes? O sea, Ya, pero- si surge un día bien y si no surge, Pues lo pondremos, pues, lo pondremos por tampoco. algún sitio. O sea, que no, ¿entiendes? No Ya hay lo un sé, apego, ya no lo sé. hay... Bueno, la verdad es que la persona que me conoce sabe que no me suelo apegar mucho a las cosas. Oye, Ya lo hace sé, publicidad mucho de esto, no sé qué. Pero- No suelo hacerlo, ¿sabes? Pues pondremos y el además, enlace. pues bueno, ya te digo, las conferencias que voy son gratuitas. Yo no he ido a una conferencia cobrando nunca. A veces me han pagado el hotel, el viaje, a veces solo una comida, a veces nada, a veces nada. Y he ido pues de corazón para Claro. bueno, pues si me piden, no sé, oye, vente Luis y háblanos de esto, pues bueno, Claro. si me lo puedo permitir. Sí, y sí, claro, y el claro, momento, claro, ahora claro. mi situación no está tan, pues eso, no está un poquito más compleja para hacer esas cosas, ¿no? Pero siempre he ido. Sí, en sí, lo sé, lo sé. ¿no? Sí. Entonces no tengo nada ahí que. Pero que tendría que promocionar Sí. más el libro, aunque solo sea porque se vea la portada, que es muy bonita Es, también. es igual, tampoco me voy a hacer millonario con el libro, Ya ni lo mucho sé, ya menos, lo sé. ni se hizo para dar un poco de expansión a la alquimia y Exacto. que la gente pues que lo leyera, descubriera algo de lo que era pues la alquimia, ¿no? Exacto. Entonces que no sea algo oscuro. Verás que estamos aquí en un sitio de paz, lleno de incluso Sí, sí, pues, bueno, en fin, no hay nada raro. Con las cámaras más cutres que tenemos. No hay cosas raras, no hay cráneos, Sí, sí, sí. no hay nada que pueda causar terror, sino No. todo lo contrario. Exacto. ¿Verdad? O sea, no hay nada estrafalario, ni de mago, ni nada. No. O sea, que todo es una cosa muy normal. Entonces, bueno, Daniel, al que le voy a dar un saludo enorme, ¿no? A ver, fue muy curioso lo de... Era Foros del Misterio. Exacto, ¿Te creo. acuerdas? Sí. Foros del Misterio se creó
como una plataforma donde había diferentes foros que creaban diferentes personas para tratar diferentes materias, ¿no? Por ejemplo, podía estar el foro de las psicofonías, el foro de los ovnis, el foro de los fantasmas, ¿no? Y entonces, pues un fantasma como yo, que vio que eso funcionaba, que había mucha gente joven ahí, que participaba, y entonces dijo, bueno, pues oye, va a aparecer pues un alquimista y va a crear un hilo, un foro de alquimia. Pensando que eso, pues claro, no podía competir ni con los ovnis, ni podía competir con psicofonías, ni con nada de eso, ¿no? ¿Y qué hice? Explicar mi día a día prácticamente, ¿no? Entonces explicaba, pues bueno, pues cómo recolectaba rocío, cómo cocía el rocío, qué pasaba con el rocío cuando se cocía, cómo se ponía a pudrir. Explicaba aventuras que había hecho en el pasado, sí, trabajos alquímicos, muchas veces acompañados de fotografías, oye, y empezó a engancharse gente, ¿no? Y de golpe porrazo empieza a tener visitas que yo no me podía creer, porque la alquimia siempre ha sido minimalista, ¿no? Minimalista de 4 gatos. Y de golpe porrazo, y bueno, y me acuerdo que se cerró el foro. Sí. Los motivos exactos, pues no sé. Sí, creo que estaba molestando a determinados sectores. Sí, ellos escribieron, me parece que era Daniel Valverde. Era Gregorio Marañón, que ahora está con Iker. Daniel Valverde, que es La órbita de Endor, si no me equivoco. Bueno, había alguno más. No recuerdo. Era, fundamentalmente eran dos. Hacían un podcast que era el Foros del Misterio y era uno de los grandes podcasts del misterio de España. No, y luego se creó el apartado revistas y entonces ahí participé con varios artículos, ¿sabes? Es decir, y revistas bien hechas, ¿eh? O sea, que le podían, digitales, pero que le podían dar, vamos, no las recuerdo, sí. Eran, vamos, tan buenas o más como cualquier otra revista. Sí. Y éramos 4 locos haciendo artículos, nada de nombres, estrellas, ni nada de eso, ¿sabes? Sí, molestó a alguien de medios de comunicación. Que de alguno... Luego, sobre todo, se grababan los programas de misterio. Es que creo que vino por ahí el tema. Quizá vino por ahí, ¿no? Entonces, claro, tú querías ver un programa de radio tal y alguien te lo grababa y te lo subía. Sí. Entonces, claro, era como una biblioteca. Había las secciones de cada programa, claro, sí. Una biblioteca del misterio. Creo que uno de esos programas estaba mosqueado. Sí, hubo igual un par de ellos que se mosquearon, ¿no? Sí. Pero bueno, yo al final tampoco entro en películas y tal. La cuestión es que el foro se cerró, ¿no? Entonces tú me comentabas que bueno, a ver, los misterios nos miran, se acabó, pero a día de hoy está teniendo miles y miles de visitas mensuales, ¿verdad? Sí. Y Foros de Misterio se cerró, pero no se marchó de internet hasta el cabo de 2 años. Estaba visible, ¿no? O sea, se podía acceder a lo que había, lo que no se aumentaba, claro, no se llenaba de información, no se inflaba. Correcto. Foros del Misterio. Pero es que resulta que ese programa, ese foro del alquimista Basilius, por decirlo de alguna manera, veía de tanto en tanto lo que estaba pasando y era increíble. O sea, igual había pasado un año y se habían hecho 300.000 visitas en algo que estaba cerrado, que no se alimentaba. Entonces hubo un chico que decidió hacerme un regalo, de Valencia el chaval, y decidió hacerme un regalo. Entonces resulta que todos el foro entero lo pasó a libro, a formato libro. Salieron, no sé si recuerdo, 800 páginas. Entonces lo recopiló, sacó lo que no tocaba, que no se hablaba de alquimia y tal y cual, y entonces hizo un libro, ¿no? Y me dijo, mira, tengo un regalo para ti, haz lo que quieras con él, públicalo. Lo publicamos, y me acuerdo que me dijo, dice, puedes hacer un gran libro y bueno, venderlo y tal. Y la respuesta que le dije, lo que se cedió gratuitamente, se dará libremente. Claro. Y ahí se fue al mundo de internet, gratis, ¿no? Egrégora con Basilius, le puso el título Efesus, ¿no? ¿Existe eso? ¿Se puede localizar todavía? Vale. Sí, y existe, se puede localizar, pero también lo puedes comprar. Vale. Bien, es decir, lo que el autor decide que sea gratis para el mundo, hay quien lo tiene a la venta. Vale, o sea que alguien sí lo ha puesto a la venta.
Sí, cuando ha de estar libre, porque así se hace, y la gente lo podía conseguir libre. Y supongo que todavía se puede conseguir gratis. Bueno, yo pero, si lo encuentro gratis, lo publicaré en algún enlace aquí sí, debajo. ponlo. Pero lo que me Acceso parece... directo y gratuito, volvemos a los valores. Sí. ¿Cómo alguien que encuentra esto con la vocación del autor de que sea gratis, quiere hacer negocio con esto? Porque siempre hay ese yin-yang, siempre. ¿Entiendes? Pero y volvemos, por eso digo que si yo volvemos a lo de siempre. Si yo tengo ese archivo, lo publicaré gratis y abierto para que es todo un el mundo... enlace y no sé si estará igual desapareció y por eso alguien ahora dice, pues ahora como no está, pues el que lo quiera que lo pague. Por suerte o desgracia en internet no desaparece nada. Pues entonces quizá encuentras Egregora con Basilius. Pues lo buscaré. Egregora con Basilius, bueno, se hablaba mucho del rocío. Claro. Y bueno, claro, el proceso con el rocío, de la recogida ya hemos hablado, y luego el rocío, pues se pone, el método tradicional es pudrirlo, claro, y eso se hace fundamentalmente con un barril de roble. Ahí ves cómo empieza de alguna manera a fermentar, y cómo empieza a cambiar de color, cómo empieza a mal oler, ¿no? Entonces luego viene el apartado destilación, que es lento, ¿sabes? Y luego, pues claro, se queda una tierra, y claro, el agua, tienes el agua por un lado y la tierra, ¿no? El agua hay que hacer unos procesos de redestilación y se pone brillante el agua, vamos, yo tengo ahí rocío 7 veces destilado, aquí detrás en el armario, y con la tierra, pues la tierra hay que trabajarla, ¿no? Hay que castigarla con el fuego, limpiarla, extraer sus sales, y con esas sales que están dentro de ese rocío, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los antiguos pues intentaban hacer medicinas, intentaban hacer también la piedra filosofal, ¿no? Ahí ya no vamos ya hemos dado los primeros pasos más importantes para las primeras pistas. Las primeras pistas, ¿no? Y luego, pues bueno, luego también tú hablabas de la evolución de cada uno, ¿no? Y también ha habido en mí una evolución en el mundo metálico de intentar retrogradar los metales para saber hacia dónde van, ¿no? Hacia dónde nos llevan, ¿no? Y evidentemente también se puede extraer lo que ellos decían, su azufre y su mercurio, es decir, tú puedes disolver los metales, puedes destilarlos y entonces verás que hay una separación también de una tierra y un agua, ¿no? Claro. Entonces a partir de ahí, bueno, hay más trabajos, más redestilaciones, hay que intentar extraer de esa tierra metálica lo que hay dentro, que es el azufre, en fin, hay diferentes formas. Yo recuerdo haber leído un autor antiguo, ya un autor antiguo que decía que conocía más de 20 formas de hacer la piedra filosofal. Claro, que esa hay era una de las cosas que te preguntaba, no sé si antes o en el programa siguiente, pero si el rocío era la única forma de llegar a esa ella. Es la vía universal que se llama. Vale. ¿Sabes? Luego hay otras vías, claro. Todavía hay una vía universalísima, hay vías particulares, es decir, hay diferentes formas de... ¿Por qué? Porque lo que busca el alquimista es retrogradar, es decir, atrás, ¿vale? Si quemamos una planta, quemamos un ser humano, quemamos un metal, el metal no necesariamente se quema con el fuego, los grandes alquimistas antiguos, aparte, y los árabes, sobre todo los andalucíes, ¿no? Aparte de descubrir el aparataje, ¿no? Todos los matraces, los destiladores, los antiguos alquimistas han ofrecido a la química de hoy mucho aparataje, hornos, el baño María, pero también ofrecieron el descubrimiento de los ácidos. A ellos los llamaban fuegos. Claro. Sí, esto ¿Y por qué lo llamaban fuego? Porque quema. Claro. Quema, no es una llama, pero quema y disuelve el metal y lo convierte en otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, a partir de aquí, quemaban el metal, por ejemplo, y pues intentaban, con lo que resultaba del metal, que era como retrogradarlo, volverlo a un estado anterior, querían limpiar todo esto para volver al inicio de todo. Y como dicen los antiguos alquimistas, el inicio de todo básicamente son dos sales, una alcalina y otra ácida. Y estas dos sales son las que de alguna manera inician el mundo mineral.
Y el mundo mineral después, por combinaciones X, según los alquimistas, va a nacer el mundo vegetal, después nacerá el mundo animal, ¿no? ¿Sabes? Claro. Entonces, a partir de aquí, con la ayuda de, no sé, la fuerza esa de Dios de la que estamos hablando, que participa en la regeneración de la naturaleza, en la destrucción y regeneración, en la muerte y renacimiento, a través de estas cosas, de esos materiales y de la energía universal del mundo, aparecen las manifestaciones. Claro. Te voy a hacer la última pregunta, porque ya que no la han enviado, nos hemos pasado mucho ya de hora, que lo sepas, pero da igual, tampoco nos pone nadie horarios. Noé Zavala, que también es una oyente desde hace muchos años de Los Misterios Nos Miran, la recuerdo, y de Proyecto Misterio, que también les mando un saludo enorme, te pregunta que le gustaría saber si la alquimia está ligada a la astrología, si tiene ligazón. Bueno, para algunos, primero un abrazo también y agradecer su pregunta, ¿no? Hay textos alquímicos que relacionan la astrología con la alquimia. De hecho, hay relaciones evidentes, ¿no? Es decir, Marte es el hierro, Mercurio es mercurio, Júpiter es el estaño, Venus pues es el cobre, ¿sabes? En fin, el Sol es el oro, ¿no? Es decir, la Luna, la plata. O sea, hay una relación, ¿no? Vale. Una de las relaciones es esta. Otra relación básica es que la fuerza universal se manifiesta de una manera más intensa en las lunas llenas de los meses de primavera, ¿vale? Antes he dicho los signos, sí. Aries, Tauro, Géminis, los gemelos, ¿no? Es decir, hay quien dice que hay que iniciar la alquimia en un determinado tiempo para acabar en otro determinado tiempo. Otros textos hablan de la influencia de los planetas también en la obra, ¿sabes? Claro. Sin embargo, hay otros textos que dicen que esto no es necesario. Pero si me dices si existen textos que relacionen la alquimia con la astrología, te diré que sí. Pues perfectamente respondido. Y se nos echa el tiempo, Luis. Bueno, ya voy a hablar de un libro, El oro de la milésima mañana, de Armand Barbol, por ejemplo, que recoge rocío, recoge una tierra determinada, y él era astrólogo y utilizó la astrología para hacer sus trabajos. Al final de sus trabajos recopiló un aceite dorado, que tenía propiedades medicinales muy interesantes, y se llevaron a un laboratorio y las tenía. Y él, como astrólogo, aplicó la astrología en sus trabajos. Otros no. Claro. Bueno, sigue basándose en lo que decías antes, que hay caminos que llevan hasta esa piedra. No la tenemos escondida por aquí, ¿verdad? No. ¿Y estamos cerca de tenerla o no? Ojalá. Yo a veces me da la sensación de que se me ha resbalado de las manos. Fíjate que te digo, ¿no? Porque ¿eso quiere decir que estás cerca o...? Eso quiere decir que quizá a veces se manifiestan cosas que al cabo que tú has tenido en tus manos años atrás, y que hoy en día, después de todo lo más que se ha aprendido, dices, anda, pues quizá yo tuve esto muy cerca. Claro, que igual en ese momento tomaste otro rumbo. Pero en ese momento tomé otro rumbo. Vale, eso. ¿Entiendes? Entonces, a partir de ahí, pues no quiere decir que, como dicen que hay diferentes formas de encontrar la piedra, pues, a ver, de una manera o de otra yo voy a seguir luchando. Sí, está claro. Y voy a seguir. Ahora estamos en primavera y ahora voy a seguir trabajando. Bueno, yo ya he visto cositas por ahí arriba, sí. Sí, ¿no? Y voy a hacer algo que está muy relacionado con la intuición, el conocimiento, y además con el ánimo, ¿no? de sanar, ¿no? Claro. a personas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lo que voy a intentar es, los antiguos alquimistas nos hablaban siempre de un imán del espíritu universal del mundo. Hemos hablado de ese espíritu universal, le llamaban magnesia. Hablaremos. Algún día, si quieres hablar. No, algún día no, hablaremos en el siguiente programa. Bueno, es que me hace mucha gracia este cambio temporal, sí, perdón. Creo que he intentado utilizar diferentes productos, por decirlo de alguna manera. Algunos de ellos se han comportado como auténticas magnesias del rocío,
Vale. Y el rocío lleva atrapado en sí, en su seno, el espíritu universal, ¿no? Y entonces he trabajado con ello viendo los cambios que experimenta la materia al chocar dos fuegos, ¿no? El fuego de la materia que he puesto como imán y el fuego interno del propio rocío. Sí. Y entonces cómo se producen como fermentaciones, cómo se producen tal. Eso es una cosa. Pero ahora voy a otra fase, sin dejar esta, voy a hacer otra más intuitiva, con una simplicidad tremenda, pensando que los antiguos alquimistas no podían ser complejos porque no tenían material como el que vemos aquí. Claro. Eran muy simples, solo tenían la ayuda de la naturaleza, y voy a intentar pues atrapar la fuerza universal, ¿no? Voy a intentar atrapar en esa materia nueva, muy simple, tremendamente simple, voy a intentar atrapar el espíritu pues, universal, ¿no? Veremos a ver si eso se puede producir. Será otro intento de los tantos y tantos intentos que he llegado a realizar. Y quién sabe si al final un día aparece la respuesta, porque si este imán que voy a intentar ahora, que será tremendamente puro y tremendamente cristalino, para dar una pista, si este cristal va a ser capaz de absorber no solo el rocío, sino el fuego que hay dentro de ese rocío y el fuego que hay dentro de ese cristal. Entonces, a partir de ahí veremos a ver qué pasa. Si se produce un cambio de color, si se produce, no sé, veremos qué manifestaciones se producen, y entonces, pues a lo mejor, como antes me comentaste la palabra eureka. Eso te iba a decir. Entonces, ojalá que algún día se produzca la palabra eureka y salga una sonrisa interna de mi ser, ¿no? Como queriendo decir, después de 30 años, después de 35, después de 40 años, esto, no sé, se ha manifestado, ¿no? Ojalá sea así. Y si no es así, pues tampoco no pasa nada, pero por lo menos pasarás a mi teoría de que la piedra filosofal es el camino y no la propia piedra. Podría ser, sí, pero hay que trabajarlo. Sí, está claro. O sea, si nos quedamos sentados no haremos nada. Si pasamos de la potencia al acto, a la manifestación, si nos movemos, si vibramos, pues entonces a lo mejor se necesita, como dicen algunos, una cierta vibración interna. Antes hablamos de las vibraciones, ¿no? Y de la espiritualización, de la desdensificación, de la sutilización, ¿sabes? Porque eso eleva las vibraciones, ¿no? Sí. Entonces, si eso a lo mejor se está produciendo ahora, ¿quién dice que no tienes un toque de ciencia infusa, que no tienes un toque de la divinidad que te dice, por una intuición, como muchos descubrimientos han ocurrido, que una persona se ha levantado por la mañana y he descubierto la forma en hélice del ADN, ¿no? Por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Es decir, esto existe, se ha producido, y quién sabe si se va a producir en nuestro caso, ¿no? Se va a producir, no lo sé. La divinidad dirá lo que... Si llegases a ese eureka, ¿nos dirías en un Filosofandos, ahora sí la tengo? No. Qué mal cliffhanger, ¿no? Para terminar. No sé. No, es broma. No, bueno, no es algo... ¿Lo notaríamos nosotros? Sí. Pues ya está, pues cuando veamos a y Luis... si eso fuera así y se pudiera ayudar a mucha gente, también. Y que posiblemente, si fuera así, yo estoy ahora equilibrando y haciendo un sueño. Sí. Seguramente alguien, no lo sé, alguien iría a hacer una transmutación, pero yo no lo haría. Igual no estaríamos solos en esta sala. Haríamos una entrevista a 3. Es que cuidado, porque generalmente los alquimistas que llegan al final... No estoy... Como si desaparecieran. No estoy diciendo exactamente que... o sea, que a lo mejor ya no habría más entrevistas. ¿Quieres decir? Sí, pero serían de este estilo. Vale. No serían más allá de... Ya te entiendo. ¿Sabes? Ya te entiendo. Pero eso es porque es la tradición la que lo marca, ¿vale? Es posible que pues como se hizo una transmutación en directísimo, ¿no? En el año 1975. Que lo dejases... Es posible que alguien hiciera una transmutación, pero desde luego el alquimista siempre ha sido una persona anónima y eso tiene que seguir. Claro. Yo no sé por qué hablo de alquimia, es decir, sí que lo sé, es por un impulso natural. Ya. O sea, yo no hablaba de alquimia en mis inicios. No. Entonces, parece que el camino se abrió para que hablara de alquimia. Algunos me llamarán loco, algún otro me llamará como me llamaron lo que la gente no sabe es que hablar de alquimia te ha traído problemas serios en tu vida más privada.
Bueno, algún problemas problemilla. laborales, digamos, o Bueno, problemas de... pero al final... Sí, pero que no es tan bonito el camino, ni... Bueno, pero aquí hay muchos celos, muchas Sí, veces sí, hay... está claro, está claro. Lo que hablábamos antes del ser humano, Está ¿no? claro. Entonces yo no me meto con nadie. En el mundo de la alquimia hay gente que me ha criticado, sí, pero muy pocos, ¿eh? Sí, no, en en comparación eso estoy de acuerdo. a lo contrario, ¿no? Al respeto. Si comparamos el respeto Sí. y el mal rollo, ha habido... vamos... Sí, incluso cuando te comentan, o sea, como te diría, no tienes haters propiamente, como se dice ahora, sino cuando te hacen comentarios que están en contra de lo que tú dices, suelen ser muy respetuosos, o sea, muy en plan, Luis, te equivocas, esto va por aquí, esto va por allá, y ya está, que es Sí, como ya tiene está. que ser. No, a ver, una vez pues fui a un programa de radio Ah, y, sí, pero y bueno. un comentario que se hizo Sí. fue fulano, el del no voy a decir Sí. porque revelaría Sí, sí, el sí. programa, ¿no? Pero le puso el nombre del locutor, del director Sí. del programa, y textualmente decía: no traigas hijos de puta catalanes a tu Sí, a pero tu fíjate programa. que no iba ni siquiera por... Ya, porque pero- eras alquimista, o sea... Bueno, sí, pero No, quiero eso es un decir tarao, que hay eso es quien me ha llamado, no sé, anda el yuppie psicodélico que has traído al programa. pues ya está. Bueno, pero... Y otras cosas que, bueno, gente que puede no estar de acuerdo, pues sí, les hace Exacto. muy bien, pero si es que la vida es eso, ¿no? Ojalá. Además de no estar de acuerdo, se puede aprender, porque a lo mejor alguien te dice algo y, anda, pues igual tienes razón. Claro. O sea, hay que ser respetuoso con todo. Exacto. Hay cosas que no te gustan, pues bueno, pero la verdad, en el fondo, lo que hay que hacer es ser un pasota. O sea, lo que tienes que hacer es tu camino. Sí, lo que Porque, yo te decía, sí, yo hace tiempo que tengo haters, como todo el mundo que se deja ver en redes sociales y publica cosas así públicas, y yo lo que hago es aprovecharme de ellos. Al final es una interacción que quiero que tienen en el vídeo, le doy me gusta, es un momentito de gloria, no les hago ni puñetero caso, de verdad, probadlo si queréis, me podéis dejar el comentario que queráis, que me va a dar igual, hasta con insultos, yo lo dejo todo, ya llega un punto que me da igual, porque al final pienso, estás interaccionando con mi vídeo, me interesa, te pongo el corazoncito y a seguir, porque a mí me da igual. ¿Qué decía Dalí? Bueno, a mí, que hablen mal de mí me da igual, si es lo que que me dan publicidad. Es uno de los grandes personajes de marketing de la historia. Si o sea. me dan publicidad, que hablen Exacto. mal, si me da igual, si me están Exactamente. publicidad, pues igual, ¿no? Es decir, Exactamente. yo no lo veo así, ni mucho menos, yo siempre suelo poner el corazón, Sí, yo puedo también, equivocarme, claro que sí, y es evidente, ¿no? A mí me han dicho... Pero siempre intento ir con el corazón en la mano y, Claro. no intento, pues yo qué sé, engañar a la gente, o es que no nace de mí, ¿sabes? O sea, Exacto. Luis, para terminar, te voy a pedir solo una cosa. Yo no tengo ni idea de lo que vas a decir, ¿vale? Pero te voy a pedir que para gente que ya sea iniciada, o digamos que ya sean compañeros de camino alquímico, sueltes algo. Digas, no sé cómo decirlo, un símbolo, un algo. Si quieres, que esto te lo estoy pidiendo, un algo que solo ellos vayan a entender y que a lo mejor les ilumine un poco el camino. Y que yo te voy a decir adiós y no sé qué vas a decir. Mira, te lo he dicho antes, por ejemplo. Seguro, Te puedo no, decir sí, que dos cosas. dejas perlas, lo sé, porque siempre lo dicen. Pero ahora te la pido para... Antes he dicho una y he dicho la luz es el camino. Vale, ¿Vale? La luz. pero esa la entiendo hasta yo. La luz es en la vida, es tal, ¿no? Otra cosa es, con una visión del ciclo de vida que estoy pasando, Sí, que la compasión, el amor, el desapego, son caminos por los cuales algún día tendremos que pasar todos, ¿sabes? Para llegar a desarrollarnos, y a acabar, es decir, el desprendimiento, sí, pero esto es como más simbólico y lo acepto. Quiero algo operativo. Algo que tú sabes, la gente que más o menos nos rodea, que son como ese músico catalán que nos está escuchando seguro y que vamos a hacer cositas con él, que hace Bueno, con es que- ese chico es que- diga, hostia, Luis, me has vuelto a soltar una... Si se puede, si no, yo digo adiós y nos vamos. Bueno, pues te voy a decir algo. Pues mira, te voy a decir algo que, claro, no va a entender prácticamente nadie, solo algún iniciado, ¿no? El salitre celeste es comparable al salitre terrestre. Por tanto, quizá no sea necesario ir a buscar el salitre celeste que recogemos en la tierra del rocío, porque el salitre terrestre bien trabajado es comparable al salitre celeste, y trabajar con el salitre terrestre es mucho más sencillo que rebuscarlo
en el rocío, porque fíjate lo que te comentaba antes, coges rocío, litros de rocío, ponlos a pudrir, que necesitas más de un mes, ponlo a destilar a temperatura de unos 50 grados, que se destila al litro mensual, extrae su tierra, limpia su tierra, todo eso son trabajos de meses. Y a lo mejor con el hermano de ese litro celeste o el hijo del nitro celeste, el hijo, que es el que está en la tierra, podemos hacer la obra. Gracias, Luis. Nos vemos prontito de nuevo. Bueno, prontito sí, porque el tercero ya está grabado. ¿El cuarto lo hacemos igual en 2 semanas o así? Bueno, mira, podemos quedar un día y tenemos muchas cosas. Bueno, no sé, me preguntaste antes por alguna aventura que a lo mejor no tiene relación con la alquimia, pero que son esto chulas. que tengo aquí, que llevamos intentando hermosas. sacar los 2 programas y que no ha salido, pues para el próximo programa quizás empezamos quizá, con este pues, palo. hablemos Este con- palo, que no es un palo, que Es un báculo báculo. que me regalaron, especial, tiene nombre, le puse nombre, se llama Monfero, y ya explicaremos pues por qué se llama Monfero, ¿no? Pues en el próximo en el número 4, Monfero. Monfero y alguna cosa más que caiga. Seguro, y seguro. las Igual lo que no acabamos hablando es de Monfero. Igual no, Puede pasar. porque está aquí, no hemos hablado, pero sí sigo abierto a contestar las Sí, por preguntas supuesto. que los oyentes quieran. Ojalá algún día solo nos dediquemos a Eso contestar las estaría preguntas. genial. Eso sería bonito. Pues venga, a ver si la gente nos manda preguntas y no nos deja hablar de nada de lo que tengamos preparado. Muchas gracias, Pues Luis. muy bien, un abrazo para todos los que nos oigan.